confirman, porfa, si se ve la pantalla, doctor. Sí, doctor, se observa. Bueno, vamos a comenzar con cefaleas. Cefaleas, y de igual manera vamos a ver ACV, ¿no? Primero vamos a ver cefaleas. En cefaleas hay que tomar en cuenta primeramente unas generalidades, que son estas. En realidad, como bien menciona acá, del 1 al 10% de las consultas de urgencias son cefaleas. Uno de los motivos de consulta externa más frecuentes son cefaleas. Más del 90% de las personas han tenido una cefalea e importantes cifras de automedicación y abuso de tratamiento se han dado justamente por este hecho, ¿no? Y se manifiesta a cualquier edad, pero siempre ha sido más visto en el género femenino, ¿ya? Desde siempre se ha sabido de que son el género femenino las que tienen más cefaleas, de todos los tipos que vamos a ir viendo, ¿ya? Inclusive en los últimos artículos, los papers que se han revisado, indica siempre de que inclusive desde las niñas, desde los primeros años ya tienen cefaleas, solo que no saben cómo describirlo, cómo indicarte, y es por eso de que se los diagnostica muy tardíamente. Entonces, eso es una patología que hoy por hoy se ha relacionado de manera directa con lo que es el género y que por ende genera de manera directa también una repercusión muy grande en este género, que muchas veces también lo malo es de que no es conocido por el médico o no ya lo ven como algo propio de ellos, de ellas, y no te lo cuentan, no te lo comentan. Es tanto así que lo inicial es descartar alguna patología orgánica, además de la magnitud del dolor no se relaciona con la gravedad. Estos dos acápites son muy importantes y están justamente en el SARA de neurología. Es bien importante que cuando te llega a la guardia, a las emergencias, un paciente con cefalea cada semana o por lo menos cada mes, tiene algo, ¿no? Entonces lo importante no es solo darle el analgésico, que eso es lo que se ve en el día a día en una emergencia. Llega una cefalea y lo tomamos como algo muy superficial, algo muy, como si no fuera una emergencia, ni siquiera como urgencia, y hasta lo mandamos por consulta externa, ¿no? Pero verdaderamente es muy relevante. Peor todavía si el paciente ha vuelto 2 o 3 veces en el semestre, ¿no? Es que algo tiene. Entonces hay que descubrir qué es ese algo que tiene. Puedes sacarle una tomografía como mínimo, a veces electroencefalograma, a veces inclusive vamos a llegar a resonancia magnética, ¿ya? Y por último, lo que también mencioné el Sargant, la magnitud del dolor no se relaciona con la gravedad. Hay pacientes que vienen hasta golpeándose contra la pared de la cabeza, pero no por eso vas a pensar, será tú que tiene cáncer o que sea algo, o es un ACV hemorrágico isquémico, ¿no? Y al contrario, hay pacientes que tienen cáncer, tienen tumores cerebrales, meningiomas y demás, pero que lo único que te han denotado en todos estos meses es cefalea, pero esa cefalea es leve. Es una cefalea leve que está constante, eh, pero está ahí. ¿Qué es lo malo? Al igual que la cefalea tensional en tanto hombres como mujeres, se ha vuelto de tu diario vivir al grado de que no le damos la importancia requerida o necesaria, entonces la dejamos pasar. Les voy a mostrar en un segundito una tomografía para que ustedes vean algo similar, pero mientras lo voy comentando. Sí, bueno. Bueno, entonces decía, aquí está. Esta tomografía es una tomografía de acá de Cochabamba,
de un tercer nivel, bueno, pues igual, pero es una seguridad social. El año debe ser hace unos 4 años, 5 años máximo. Paciente de 70 años, femenina, que iba a la guardia todo el tiempo, todos los días. ¿Ya? Llegaba a la guardia y todos ya lo conocían, hasta el portero le hacían pasar, ella solita se iba a una camilla y cuando el médico tenía tiempo iba, le daba su analgésico y la señora se volvía a ir. Por lógica, ella también ha aprendido algo, entonces ella solita se tomaba sus medicamentos, sus analgésicos. Pero cuando ya no le abastecía, no le calmaba el dolor, venía otra vez al hospital. Entonces, ¿qué pasó? Los médicos lo vieron como algo así tan superficial como una cefalea tensional y la miraban y la despachaban. Pero un día hubo, por el relato, ¿no? Porque lo publicamos inclusive el caso, hubo un día en el que llegó, justo estaba una doctora que siempre la conocía, le dijo, pase, siéntese en la camilla, apenas tengamos tiempo, lo vamos a ir a mirar. A las 2 horas que llega la señora, 70 años, la observa, Glasgow 3 de 15, respiración muy superficial y su presión estaba muy bajita, está hipotente. Con todos esos datos, se asustan, la intuban y la hacen llegar a terapia intensiva. Terapia intensiva, le inicia aminas vasoactivas, sube un poquito la presión y va por la tomografía. Y en la tomografía se encuentra un ACV hemorrágico. Como pueden ver, si se acuerdan, la tomografía se lee al revés. Este sería el lado izquierdo y es el derecho. Entonces, vean lo que causa ese sangrado. Una masa que no debería estar ahí, pero ¿por qué ha durado tanto con ese sangrado? Lo que les dije en el módulo anterior. Todos los pacientes a partir de los 30 años, su cerebro está atrofiado. Como su cerebro está atrofiado, entonces, y para que te duela, porque no duele el cerebro, tiene que estimularse las meninges, y como aquí la meninge, quiero que se den cuenta de esto, miren todo este espacio negro, bueno, no es aire, es un espacio virtual, se podría decir, ¿no? Tampoco es líquido, ¿ya? Es un espacio virtual que se encuentra entre las meninges y el cráneo y el hueso. ¿Por qué? Porque su cerebro, por lógica, tiene que ser así, está atrofiado. Entonces, de todos nos va a pasar lo mismo, ¿no? Por más que sean los más genios sobre la faz de la Tierra, igualito su cerebro se va atrofiando a partir de los 30 años. 70 años es obvio que su cerebro era bien pequeñito. Entonces, ¿cómo va a llegar a estimular? ¿Cómo va a llegar a traccionar, si quieren, a la meninge para que le duela? Entonces, ha ido sangrando tanto, 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 que al final tocaba y como que le dolía, ¿no? Le daban algún calmante y entonces de nuevo pasaba y hasta que ha llegado al punto que ya era el dolor muy insoportable, pero que ella, aún así, llena de analgésicos, lo soportaba. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Si era tan solo una cefalea, aparentemente. Porque esta paciente como tal estaba acostumbrada a automedicarse, pero tampoco estaba tan mal porque se automedicaba lo que le daban los propios médicos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, hubo una época en la que estaba en boga algunos analgésicos para esto de las migrañas y cefaleas. Yo me acuerdo porque era el Abamigram, el otro era Cafergot, Cofargot, que tenían en cierta forma decían que tenía cafeína, te mantenía despierto, todo el show, pero más que eso tenía ergotamina. Entonces tenía derivados de la ergotamina. La ergotamina, yo me acuerdo desde que yo me formaba en la universidad, te decían que la ergotamina era el boom para las cefaleas, era lo mejor. ¿Por qué? Porque en ese entonces, si bien sabíamos que era también una cefalea dado porque las meninges estaban alteradas, pero al mismo tiempo sabíamos que no solo era eso, sino que también eran las arterias que se acuerdan que transcurren justamente al lado, si quieren, de las meninges. Entonces, un cambio de presión, una presión súper alta o una presión súper baja, igual molesta a la meninge, igual te dolía. Entonces, ¿qué hicieron? Los derivados de ergotamina lo que hacían eran paralizaban de golpe, ¿ya? Hacían que se paralice la musculatura de las arterias cerebrales. Por lógica, calmaba el dolor. Hasta ahí estaba todo bien. Pero, ¿qué es lo malo? La arteria está transcurriendo, en este caso sería cerebral media, si se dan cuenta, ¿no? Es uno de los ramos de la cerebral media. Entonces, está transcurriendo por ahí y tú te tomas el derivado de la ergotamina,
se paraliza la arteria, pero no es para siempre, es momentáneo, es por un tiempo. Entonces, ¿ya? Es momentáneo, es por un tiempo. Entonces va pasando las horas, se decía en ese entonces, los mejores de sus medicamentos duraban 4 o 6 horas, digamos que pasen las 6 horas. 6 horas y un minuto termina su espasticidad, termina su parálisis y otra vez aumenta la presión en ese lugar. Pero por haber paralizado de golpe, como frenar en seco en el auto, de golpe paralizado, pero se olvidaron de que los vasos, ¿quién los nutre? A los vasos los nutren los vasa vasorum, los vasos que riegan vasos. Entonces, cuando se paralizó de golpe a estos, ¿qué pasaba? De que esos lugares donde están ingresando los vasos que llegan vasos, se necrosaban y después aumentaba la presión y por esos lugares jugaba plasma, o sea, sangraba. Entonces, por eso se quitó del mercado en todo el mundo, para variar. Bolivia no. Ahorita van a preguntar hasta el ministerio, ni siquiera saben el por qué no se usa en el resto del mundo, pero se sigue usando. No hay una prohibición acá, así como la raniquina que han prohibido, no hay, nunca existió. Se sigue usando. Si ustedes se van a dar una vuelta a una farmacia, sigue habiendo estos medicamentos, pero ¿qué es lo malo? Que es de venta libre. Al ser de venta libre, entonces todos lo podemos comprar. Entonces, esta señora, si quieren saberlo, su desenlace fue muerte, porque con esto, 70 años, además de eso, las 1000 patologías que tenía en su momento, nadie se animaba a operarla, entonces dieron tratamiento médico. ¿Qué sería tratamiento médico? Darle solución hipertónica, manitol, para que tratar de que se reabsorba, pero es mucho sangrado, eso no se va a reabsorber. Entonces fue declinando y murió, creo que a los 2 días, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan? De que no todos los analgésicos que se usan hoy en día sirven. Pero lo interesante es que Europa lo dijo antes. Me acuerdo que el Sargans, desde su quinta edición, ya lo decía, no se debe tomar ergotamina, pero aquí en Latinoamérica se seguía dando ergotamina. ¿Cuál es el protocolo? Ahorita vamos a llegar a hablar, pero para que vayan enterándose. ¿Cuál es el protocolo entonces en una cefalea? AINES. Comenzamos con lo básico. AINES. Te doy AINES. No toleras con el AINES, o sea, sigues con dolor, entonces por lógica voy a subir un peldaño, te voy a dar un opiáceo. No toleraras el dolor, ahí sí ya un poquito te tienes que asustar y también sacarle una tomografía. No existe alguien que no tenga por qué no ceder su dolor con AINES y opiáceos. ¿Qué tipos de cefalea hay? Primarias y secundarias. Las primarias no hay una alteración estructural subyacente. La cefalea es la enfermedad. En cambio, las secundarias sí hay una alteración estructural tóxico-metabólica. La cefalea es un síntoma. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cefaleas primarias? Cefalea en racimos, por tensión y migraña. Entonces, de esa manera nos damos cuenta de que en la cefalea en racimos el dolor se encuentra en alrededor de un ojo. Por tensión, gran presión en la cabeza. Migraña, dolor, náuseas y cambios visuales son algunos de sus síntomas, ¿ya? Y todos hemos debido haber tenido alguna vez en la vida una cefalea por tensión. ¿Qué es esto? Una cefalea frontal, ¿no? Todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, que trabajemos o que estemos estudiantes, siempre hemos tenido por el estrés, ¿no? En realidad. La migraña, sí, no todos lo hemos tenido. Entonces, miren el cambio del sector del dolor, es un hemicráneo. Y la cefalea en racimos es más rara, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de que me hayan tocado en guardias, debe ser unos 4 o 5 pacientes en todos estos años. Y verdaderamente sí es un reto para el médico, el primero diagnosticarlo y el segundo darle tratamiento, porque ese sí es el tipo de cefaleas que no va a ceder fácil, y que el paciente realmente se está golpeando su cabeza contra el piso, contra la pared, porque el dolor es inaguantable, como se dice, es el peor dolor de su vida. En el otro lado tenemos a las secundarias, donde se resumen lo siguiente. Son cefaleas como síntomas, o sea, algo ha generado, hay alguna disrupción, alguna alteración en su estructura funcional o tóxica del cerebro. Es así que, miren, inicia generalmente muy tardíamente, 50 años para adelante.
Se ve generalmente, por ejemplo, en cuanto a su intensidad, su frecuencia y duración va progresando con el pasar de los años y se ve también en pacientes con neoplasias, pacientes con HIV, historias de caídas o de TECs recientes, hallazgos sistémicos, fiebres, rigidez de nucas, rash cutáneo, signos neurológicos focales, alteraciones de la conciencia, convulsión, cefalea asociada a edema papil. Entonces, como podrán ver, doctores, las cefaleas secundarias y primarias sí tienen una diferenciación. Por lógica, el tratamiento va a iniciar igual, porque va a ser empírico, pero su algoritmo de manejo va a ser diferente, como vamos a ir viendo. Entonces, dentro de las cefaleas primarias entran estas tres, y vamos a decir que la prevalencia, miren que la cefalea tensional, pues les decía, es casi en todo, 70% es alto, ¿no? En racimos es súper raro. Pero miren en la proporción mujer-varón, siempre es más al lado de la mujer, hasta en la tensional 1.2 a 1. En cuanto a las edades, yo les diría como una media 30 años, porque miren, 30 a 50 años la migraña, 30 a 40 la tensional y les decimos 20 a 30 años. Historia familiar, siempre ha tenido, siempre se ha descrito que la migraña tiene una historia familiar. Si la abuela ha tenido, es más que seguro que la hija, la nieta, todos han tenido, ¿no? Mujeres. Factores precipitantes. En cuanto a la cefalea tensional, obviamente es el estrés. La migraña es el estrés también, el clima, alimentos, ¿se acuerdan? Siempre nos han dicho, en el caso aquí Bolivia, api, el chocolate, el alcohol también, y en las niñas el periodo premenstrual. Entonces, siempre eso, cuando nos toca ver a una niña, ¿no? En sus primeras consultas, y está en esa edad, siempre tienes que preguntar si está con algún grado de cefalea. Ahora, si te dice que ha comenzado con su menarca, ¿no? Con su primera menstruación, tienes que decirle que si antes de esa menarca que le ha comenzado, ha tenido algún tipo de cefalea. Si te dice que sí, ya estás seguro de que esa es una niña que va a tener toda su vida migraña. Entonces, ahí se da el gatillante, ahí se da el inicio, ¿ya? Cefalea en racimos es el alcohol, en más del 70% de los pacientes. Ahora, habíamos dicho que la localización de la migraña es frontotemporal, unilateral, de las tensionales bilateral o locraniana y de la racimos es alrededor del ojo. Por eso es que esta en particular a veces nos hace confundir acá en Cochabamba, en Bolivia. ¿Por qué? Porque acá siempre anda de manera endémica el dengue, ¿se acuerdan? Y el dengue justamente tiene un dolor hacia los lados también del ojo o retroorbitario, en algunas veces nos dicen, ¿no? Entonces, a veces uno se puede equivocar, entonces tenemos que tenerlo en cuenta como un diferencial. Características, vamos a ir ahora a toda esta columna. Primeramente, la migraña es pulsante, su intensidad es moderada grave, dura de 4 a 72 horas, ¿ya? Periodo, mañana o final de la tarde, porque el gatillante tiene que darse, entonces para que se dé el gatillante, o yo me estoy levantando y ya siento el gatillante por el olor, por el desayuno, por el clima, como les decía, ¿no? O al final de la tarde, porque tiene todo el día para poder tener el gatillante que inicie la migraña. Presentación del paciente. El paciente prefiere reposar en un ambiente calmado, con poca luz. Otros hallazgos, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, esmofobia. Ahorita vamos a hablar del aura. Cefalea tensional, bilateral, holocraniano, ya, opresivo. Miren cómo cambia el tipo de dolor. Leve a moderado, 30 minutos hasta 7 días puede durar. Final de la tarde, la cefalea no impide las actividades del paciente. Por eso, como les decía hace rato, ya se ha acostumbrado y es parte de mi vida. A veces yo estoy con cefalea, ya ni me doy cuenta. ¿Por qué? Porque ya sé que estoy con cefalea, porque ando estresado casi todo el tiempo. Entonces, por obviedad, ya es parte de mí. ¿Qué es lo malo? Que cuando sea algo diferente al estrés el que esté causando mi cefalea, alguna alteración, sangrado, tumor, lo que ustedes quieran, no me voy a dar cuenta. Entonces, no voy a ir al médico, pues muy tardíamente. Esas personas que tienen cefalea tensional son los peores pacientes en esta parte. ¿Por qué? Porque no van a ir al médico. Saben que es parte de presentación del paciente, entonces una cefalea que no impide las actividades del paciente, final de la tarde cuando inicia, porque tengo que estresarme, y otros hallazgos, hiperestesia, hipertonía de la musculatura periférica. La cefalea decimos en cambio, es periorbitario unilateral, es como el paciente siempre te dice, es como que le están apuñalando, es insoportable,
dura de 15 a 180 minutos, es nocturno generalmente, paciente muy agitado, a veces golpea la cabeza contra la pared y amenaza con suicidarse. Yo he tenido 5 pacientes de necesidad, pero uno de ellos, por ejemplo, se metió un destornillador por su oído, el otro se metió un alambre, un fierro o algo así por la nariz, el otro se golpeaba, ya tenía sangrado de su región frontal, había golpeado contra el piso, el otro chocó en su auto adrede solo porque no soportaba el dolor. Entonces sí es un dolor muy fuerte, ¿no? Y generalmente tienen hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, dolor facial, miosis, tosis y edema palpebral. Ahora sí nos vamos a lo del aura. Miren que debe ser ya unos 15 años más o menos que se quitó el aura de los libros. Antes, si hubieran leído el Salazar en su tercera edición, el Adams en su séptima edición, todos hubieran leído migraña es igual a aura. Se preguntaban, ¿tienes aura? Si tienes aura, es migraña. Era así, bien casada la aura con la migraña. Pero poco a poco más bien se han quitado, porque yo conocía también pacientes que nunca en su vida han tenido aura, pero tenían migraña. Entonces, no era como decía el libro, que si tenías aura es migraña, y si no tenías aura no era migraña. Hay migraña sin aura. Pues miren, tan solo el 20% ya es menos debe ser hoy en día que tienen aura. Y para entender qué es aura, ahí se los puse, ahí abajo, miren, ¿qué es una aura? Son signos y síntomas neurológicos focales, como escotomas cintillantes, oscurecimiento de la visión para estrés perioral, más claramente en mi pareja, migraña, displexia, vértigo, tinnitus, diplopía, migraña. Entonces vean la importancia de todo esto. Ahora, vamos a terminar con el tratamiento. Hay que saber qué le voy a dar a la sociedad. Entonces, vamos a ir paso a paso. El tratamiento que ustedes tienen que aprender, porque yo estoy formando, están formando para emergencias, por lo que voy a dar para que sea del dolor, ¿no? Y después tendré que le vaya a hacerse consulta con el neurólogo ideal, a veces con el neurólogo si no tiene neurólogo libre, y posteriormente, o también si quiere con el internista, pero ya se sale en el aire. Bueno, pero ¿qué le voy a dar a la emergencia? Si está seguro que es migraña, lo que le va a dar el dolor son los tactas. Generalmente le damos somatacta, ¿ya? O, le dice lo que se trata, iniciamos, debemos iniciar con ay. Ahora, todos los dolores, obviamente que el dolor con dolor le van a decir lo que más se ven. Yo no digo que el dolor que puede generalmente un paciente ya es a los 30, 40 años, tiene su gastritis, el que los dolores en el sentido que tiene más que podría dar y los dolor mayor, pero bien, también en el no es bueno, pero yo no ni tampoco con el anal, que prefiero eso. Después de ese elemento para mí, el paciente dice que está náuseas, le dice, toma un ibuprofeno de 100 miligramos, y una metformina de 10 miligramos. Con eso está. Y lo tienes ahí en oración, por eso lo voy a tener un par de horas. Veo que el dolor de la náusea se lo mandar y le digo a la paciente al médico para que pueda realmente tener el tratamiento adecuado. Porque hay que dar el tratamiento. No solo la centralidad anal general debería ser solo con aire. Solo con aire. Es claro que va a tomar algo más. Y en las centralidades decimos es de cara, ahí no hay una opción. Es el plan más oxígeno. Y sí o sí tienes que pedirle resonancia magnética o tomografía para tener el diagnóstico diferencial. Ahora, la parte profiláctica.
eso quiero que entiendan bien. Nosotros no tendríamos que darla, que no tenemos urgencia. Pero podríamos dar un poco mencionar o sugerir al paciente, ¿no? Y decirle la migraña. ¿Qué profilácticos tenemos a la mano? Beta-bloqueadores, opciones, antidepresivos, anticonvulsivantes, la medicina. En el caso de la tensión, antidepresivos cíclicos, las clases de colaboración hicimos que hacer los canales de cáncer como el verapamilo, ¿ya? Y opciones ácido valproico y el litio. Pero ¿cuándo daríamos esos profilácticos? En nuestra necesario para la consulta externa. En el caso de la migraña, cuando tenga 3 o 4 crisis por mes. En la tensional, cuando te dure más de 15 días, cuando ya dura 2 semanas, ahí ya se vuelve intolerante. Y las cefaleas decimos, una sola crisis que hayas tenido, ya toda tu vida tienes que estar. Este es el protocolo que siempre les digo, es mejor para mí, se actualiza cada año, es el español en cuanto a cefaleas. Y solo vamos a ver sus algoritmos. Esto es un algoritmo. Entonces, más o menos así les voy a dar de tarea para esta semana, ¿no? Pero es un algoritmo. En otras palabras, son el poder de decisión que tiene el médico para poder dar. Entonces, si tú dices que estás ante una cefalea primaria, aparentemente, le haces una anamnesis. Perfecto. Y lo dividimos en dos lados, dolor unilateral o bilateral. Si es unilateral, preguntamos, ¿está asociado a la anemia o rinorrea, síndrome de Horner, al área simpática? Si nos dice que sí, preguntamos, ¿es un dolor prioritario severo? Si nos dice que sí, vemos si es hemicraniano paroxístico. Si fuera así, iniciamos indometacina. Naine, 50 miligramos cada 8 horas. Y tendría que ceder. Si aquí fuera, preguntamos si el dolor es prioritario severo, y dice que no, expresamos una cefalea de Horton y le iniciamos oxígeno y el sumatriptán. Aquí está la dosis, únicamente. El sumatriptán le vamos a iniciar a 6 miligramos subcutáneo, ¿ya? En cuanto al oxígeno, aquí yo no coincido tanto con esto para darle tan alto, un PO2 muy alto, ¿no? 18 litros, es mucho para mí. Yo les inicio en las cefaleas, basados en otros libros, entre 2 a 3 litros máximo. Le subo la cabecera, ¿por qué? Porque como no sé por qué causa es la cefalea, es obvio que puede haber edema cerebral, ¿se dan cuenta? Pues como una medida antiedema, que no tenga que ser la solución hipertónica, nada, entonces, como no se ha caído ni nada de esos dolores, es solo cefalea, súbanle a una posición Fowler o semi-Fowler, 45 o 30 grados, y a eso le aumentan puntitos nasales a 2 o 3 litros. Pues para garantizar un CO2 que estoy subiendo lentamente. Solo en aquellos que tú veas que su saturación sigue baja y que él no puede respirar, entonces máximo yo lo voy a subir a 5 litros, pero por mascarilla. ¿Por qué? Porque sé que cuando uno le duele, recuerdan ustedes cuando un paciente con dolor no respira por la nariz, respira por la boca. Para en mano le has puesto punto nasal, no está entrando siquiera, ¿no? Entonces lo que te conviene es mascarilla. Pero 8 sigue siendo muy alto. Miren que a 8 por mascarilla estarías dándole como un trauma, 61. Y el PO2 es muy alto. A este otro lado. Dice dolor unilateral, pero que además tenga aura más dolor pulsátil, caso ante una migraña con aura. Tratamiento de la crisis, ¿qué le vas a dar? AINES más antiemético, lo que hemos quedado. Pero ¿qué pasaría si no responde? Damos igual sumatriptán, 6 miligramos subcutáneo. Tampoco responde a eso, es lo peor que te puede pasar. Estás ante un estatus migrañoso. Ahorita vamos a llegar a este punto, ¿ya? Al otro lado, dolor bilateral. Toma frecuente de analgésicos. Los españoles le llaman ergóticos. Aquí en este lado, en Latinoamérica, se llaman derivados de la ergotamina. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, si fuera así, cefalea por abuso de analgésicos, suspendo drásticamente, le das amitriptilina, 75 miligramos, algún AINE y un ansiolítico. Aquí lo único que yo le aumentaría a este protocolo, este algoritmo, si se fijan, aquí debería pedirse tomografía. ¿Por qué? Porque lo que les dije, han visto esta tomografía, ¿no? De esta señora, y era por lo mismo. Entonces, en varios otros protocolos dice eso. Si estás seguro que es por ergotamina, por ergótico, tomografía debería ser.
Está bien el tratamiento, ¿no? Pero obviamente para saber cómo está ahí adentro, por la ergotamina, tomografía sería ideal. Si es que no tu respuesta, entonces empeora con la actividad física. Si te dice que sí, o presiones una cefalea tensional, dale AINES, algún relajante y termina. Y aquí lo mismo, ¿no? Si la respuesta es no, migraña sin aura, entonces vamos a tratar la crisis. Ahora, cuando le tratas la crisis y va bien, si responde, consideras ese tratamiento para siempre para él, le va bien con ese tratamiento. Pero estás seguro que es una migraña. Ahora, lo del estatus migrañoso, es decir, si le has dado triptanes y no cede, le has dado oxígeno, le has dado antieméticos y no cede, lo único que te queda por darle a ese paciente es doparlo literalmente. Pero hacerlo, tener en tu cabeza de que no es normal en las migrañas que pase eso. Entonces le voy a pedir igual tomografía, pero para que se dé el dolor y se deje sacar la tomografía y demás, sí se le puede pasar benzodiazepinas. Generalmente estamos en el hospital, ¿no? En la emergencia, le voy a pasar una benzodiazepina obvia, diazepam, 5 miligramos, lo voy sedando poquito y suavemente, ¿no? Va a estar con oxígeno, va a estar con alguien que le cuide y va a estar en posición semipolar. Lo llevas a la tomografía y obviamente les da un antiemético, ¿no? Bueno, inclusive aquí está mal, no es antiemético, la metoclopramida es un procinético. Ahora, si le das un antiemético mejor, si le das un dacetrón, ¿no? Pero es carito, entonces le vas a dar, te apuesto metoclopramida. Y lo mandas a tomografía y descartamos. ¿Por qué? Porque podría ser que tú estás creyendo que es una cefalea primaria, pero es una cefalea secundaria, o sea que hay algo ahí adentro que está generando como un síntoma a la cefalea, ¿ya? Ahora vamos con las cefaleas secundarias, igual con un algoritmo, para que vayan entendiendo qué es un algoritmo. Entonces, cefalea secundaria, igual le haces una anamnesis detallada. Lo exploras neurológicamente, sale todo normal, le das un analgésico, cede el dolor y le dices lo que les decía el rato, control por consulta externa. Pero le das el analgésico y sigue deteriorándose el nivel de conciencia o persiste el dolor, siempre, pero siempre piensa algo malo, ¿no? Tac, no te queda otro. Tiene papiledema, ya por una hipertensión intracraniana o datos de alarma, tac. Ahora, aquí un dato importante, que igual lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Es un error clásico que yo escucho en todo lado, cuando están ante un paciente con TEC y dicen de manera directa, vele el papiledema, el edema de papila, ¿no? Con tu oftalmoscopio para saber si su presión intracraneal está alta. Es el error clásico que escucho. ¿Por qué les digo error? Sí, es lógico pensar que el aumento de la presión intracraniana va a generar un papiledema, un edema de papila. Ya, sí, yo también estoy seguro que va a ocurrir, pero no lo genera ese rato, lo genera a partir del cuarto día. O sea, de que ahorita yo puedo estar con una hipertensión intracraniana por mi TEC, pero me he golpeado hace, qué sé yo, 6 horas. Pues por lógica nomás no va a haber papiledema. Pero al cuarto día recién va a haber, entonces ahí sí mírenle con todo y va a haber. De igual manera, la rigidez de nuca, los signos meningios. En este caso, síndrome infeccioso primero. A ver, partamos de este día. Rigidez de nuca o signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? ¿Se acuerdan? Los signos de Kerning y Brudzinski. ¿Se acuerdan que nosotros tratamos de levantar la cabeza y está rígido el cuello, ¿no? Rigidez de nuca. Perfecto. Nos han mal enseñado que cuando vemos eso, ese rato, pues, todos pensamos, esto es una meningitis y todo el show, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Una PL, una famosa punción lumbar, ¿ya? Pero veremos cómo está hoy en día el algoritmo. Vemos esa rigidez de nuca. Pensamos en un síndrome infeccioso. Vemos si está focalizando, pero igual le voy a pedir. O si no focaliza, pero igual va a ir al TAC. Si tiene cefalea súbita de esfuerzo o hemorragias retinianas, igual le voy a pedir TAC. Ahora, en este otro lado, ¿por qué le pido TAC? Porque estoy pensando en un tumor, en un hematoma, en una hemorragia subaracnoidea. En este caso, por la parte de la infección, voy a preguntarme en un absceso. Ahora, acá, este es el que más me interesa, porque es el error que siempre veo que cometen hasta el día de hoy, hasta los especialistas clínicos, ¿ya? Quiero que se acuerden de eso. Antes, literalmente, estoy hablando de hace
15 años, hasta hace unos 10 años inclusive, recientemente, el protocolo mundial decía, si tú ves una rigidez de nuca, es una meningitis, no había dónde escaparse. Entonces, como era meningitis, le hacíamos una punción lumbar. Y con eso veíamos, ¿no? Más o menos qué agente causal es, ¿no? Es un virus, una bacteria, es tuberculosis, está, ¿me entienden? Es para eso le hacíamos una peli. Hoy en día, si tú le haces ante una rigidez de nuca una punción lumbar, puedes llegar a matar al paciente. ¿Por qué? Porque no olviden que esta otra patología llamada hemorragia subaracnoidea, que la vamos a ver en tomografía, perdón, en TEC, traumatismo craneoencefálico, el lunes lo vamos a ver, eh, también te causa rigidez de nuca. Y si a esa patología llamada hemorragia subaracnoidea tú le haces punción lumbar, ¿quién lo ha matado? El que le ha hecho la punción. Pues hoy en día, antes de la pele, siempre es tomografía. Descartas hemorragia subaracnoidea, perfecto. Ahora sí, hazle tu pele, tu punción lumbar. ¿Ya? Entonces, ahí existe, no sé si alguna vez han debido ver una pele o les han dejado hacer, pero la punción lumbar no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Pero cuando ya ingresas con la aguja, ¿no? En la parte lumbar, entre L1 y L2 o entre L2 y L3, cuando ingresas va a empezar a gotear, ¿no? Si se acuerdan hasta cuando han debido ver poner anestesia de aquí, de igual, ¿no? Empieza a salir el líquido clarito, que es el líquido cefalorraquídeo. Pero si no sale líquido cefalorraquídeo y sale sangre, ese rato no le vas a sacar la aguja, ¿ya? Por eso se llama la prueba de los 3 frascos. ¿Qué es lo que se hace? Estos frascos chiquitos de vidrio, ¿no? Que siempre tenemos de ciertos medicamentos. Entonces, pones el frasquito de vidrio, va goteando, sale sangre, primer frasco, lo quitas. Segundo frasco, sigue saliendo sangre, pero es un poquito menos, ya está aclarando. Tercer frasco y te sale todo cristalino. Ah, entonces estamos bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha salido sangre al principio? Porque acaso todos somos igualitos. Ha debido tener algún vaso justo donde has puncionado. Tú le has pinchado al vaso y estaba sangrando. Bien. Entonces no siempre va a ser hemorragia subaracnoidea también. Pero por no hacer eso y no llevarte la sorpresa que la primera salga sangre, el segundo frasco sangre, el tercer frasco sangre y quién lo ha matado a nosotros, preferible es tomografía. Es raro que yo te diga punción lumbar, no sé si alguna vez han visto películas en el África, así en lugares, obviamente, con menos medicina, menos salud que Bolivia. Ah, ahí yo mismo te diría, sí, ni modo, hazle una punción lumbar porque no tienes otra. ¿Qué más le harías? ¿Se entiende, no? Entonces, en esos lugares siguen haciendo punción lumbar y de primera, porque no tienen tomógrafo, pero en Bolivia sí tenemos tomógrafos, entonces no te cuesta nada decir a la familia, ni modo, señora, necesitamos una tomografía, háganle, y posterior a eso recién le voy a hacer la punción lumbar, para no llevarnos una mala sorpresa. No olviden que en los adolescentes, niños en particular, un síndrome febril agudo, que no es meningio, puede generarte igual la cefalea y la rigidez de nuca inclusive, ¿no? Dolor en determinadas alteraciones de la calota, el cráneo, engrosamiento doloroso de la arteria temporal, vas a tener una elevación de la BCG y piensas en una arteritis de la temporal. ¿Qué le vas a dar? Prednisona, 1 mg/kg día durante 3 a 4 semanas, disminuyendo gradualmente la dosis. Infecciones de oídos, senos dentales, radiografía del cráneo o tomografía mejor para ver ese líquido, ¿no? Que está justamente en una rinosinusitis. Ah, entonces puedes tener otitis, mastoiditis, sinusitis, tratamiento antibiótico. Entonces, como podrán ver, el algoritmo está ahí. Y esto quiero que les quede claro. Como siempre les digo, el libro, el mismo algoritmo, no es un dogma, pero sí es una guía. Ah, que cuando ya tienes un algoritmo así como estos estructurados y que tú estés haciendo algo medio raro, o sea, como que te sales del algoritmo, sí, hasta es punible, o sea, es sancionable, ¿no? Por la parte legal. No es nomás tampoco hacerle por hacer cualquier cosa. Entonces, eso tienes que verlo también, ¿no? Entonces, sí o sí, tenemos que tomar en cuenta estos detalles. Para algo se creó.
Entonces, con eso hemos terminado cefaleas y ahora nos vamos al ACV isquémico. Este va a ser el primer caso que les voy a dar, así que saquen un screenshot y lo van a ir subiendo. Hoy día estamos jueves, van a tener hasta el domingo a la medianoche, ya, de este caso. Por si acaso van a ser dos casos, porque mañana les voy a dar otro caso, así que vayan trabajándolo. Es de manera personal, individual, ya. Entonces, lo van a hacer solitos, ya no es en grupo, pero lo van a hacer en el mismo formato. ¿Qué significa? Miren, aquí dice, van a leer bien todo el caso y dice, ¿cuál es su impresión diagnóstico? Todos los diagnósticos que ustedes crean que tiene este paciente, ya, todos. ¿Cuál sería su manejo? Perfecto. Entonces quiero que me hagan su manejo por minutos, del minuto 0 al minuto 5. Entonces, quedamos todos los diagnósticos, pregunta 1 y pregunta 2, manejo. Me van a hacer su manejo por minutos hasta el minuto 5. Es un paciente que les llega a la guardia, a la emergencia, con todas esas características y quiero saber cuándo le pides tomografía, quiero saber cuándo le haces, tal vez quieres una radiografía de tórax, no sé, un electrocardiograma, quieres iniciarle, no sé, un anticoagulante, todo eso, cuándo le pides, ¿no? Entonces, del minuto 0 al minuto 5, ¿ya? Entonces, sáquenle un screenshot. Ahora sí, comenzamos. ACB. Lo primero es definir bien las palabras y tener bien los conceptos y definiciones, porque siempre se equivocan y tergiversan todo. Síncope, ya, esa palabra síncope, muchos creen que es, algunos les pregunto y me dicen que es por patología cardíaca, otros me dicen por patología cerebral. En realidad el síncope, ese famoso desmayo que puede tener el paciente, puede ser por ACV o puede ser por infarto agudo de miocardio. El accidente cerebrovascular es una lesión cerebral aguda secundaria a la isquemia o una hemorragia del área cerebral, dando como resultado un daño neurológico variable, ¿ya? Entonces, eso primero. 5. Pueden tener ambos lados. Hoy en día, el ACV es la tercera causa de muerte, pero esto quiero explicarles bien. No crean que el ACV me mata, como alguna vez les dije. No es que van a morirse de ACV, sino que realmente no te mueres del ACV, te mueres de esto, de la incapacidad funcional, porque posterior al ACV han debido tener algún familiar, algún amigo, algún conocido que ha tenido ACV. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tienes ACV y lo que va a pasar a continuación, un segundito, ya. Entonces, no te mueres, les vuelvo a repetir, del ACV como tal, sino de este hecho de la discapacidad funcional. Yo no me puedo alimentar porque estoy con mi parálisis tetrapléjico y demás por el ACV, por lógica me voy a broncoaspirar, ¿no? Por ese lado va esa situación. Entonces, no es que del ACV. Que hay pacientes que sí se han muerto por ACV isquémico, por ejemplo, o hemorrágico, sí, pero no es un gran porcentaje. El mayor porcentaje que se muere es por complicaciones inherentes a haber tenido en algún momento un ACV. Y como bien decía ahí, la recurrencia es alta, miren, casi el 50%. Por eso, si te dicen, paciente ha tenido ACV hace 5 años, hace un año, hace 6 meses, piensa otra vez en ACV. Y eso tiene que quedarles claro. Todo paciente que ha tenido ACV es más que seguro que va a volver a tener ACV. Todos esos términos significan lo mismo. ACV, ictus, perdón, stroke, infarto cerebral, el AIT, hemorragia cerebral. Entonces, son lo mismo. Pero el que me gusta más a mí, como término, o como, si quieren, como palabra que defina todo esto, que sea tanto isquémico como hemorrágico, es a los españoles. La escuela española, miren, desde el 2010 más o menos, ya, desde que sale la quinta edición del SADA, cambia su nomenclatura y ya no le vuelve a decir ACB, le dice SB, haciendo referencia a que no es un accidente,
sino es una enfermedad. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir hace unos minutos. Si te ha dado una vez, te va a volver a dar, es más que seguro, ¿ya? Entonces, por eso los españoles de manera muy inteligente le dicen SB, no ACV. Factores de riesgo. Miren que casi todo es un factor de riesgo. El alcoholismo, sedentarismo, enfermedades cardíacas, infecciosas, tabaquismo, drogas, diabetes, hipertensión, embarazo, dislipidemia, obesidad, todo lo metabólico, a lo menos, o que altera lo metabólico, va a ser factor de riesgo para un ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Y ahí están justamente los dos, ¿no? El hemorrágico y el isquémico. Quiero que se den cuenta de algo. Los dos, miren, justamente la lesión está en el mismo lugar, en el mismo vasito, y generan el mismo grado de daño. Entonces, eso también es muy importante que ustedes se den cuenta. A veces nos dicen de manera no, ¿cómo les podría decir? No real, literalmente a veces inventan algunos y te dicen, un ACV hemorrágico genera mayor disrupción, mayor muerte cerebral. No, generan lo mismo, porque es la lógica, ¿no? Este está sangrando aquí, el vaso mismo se va a obstruir por la presión y todo eso muere. Este de aquí, por un trombo, se ha trombonizado aquí, todo este sector muere. La lógica va a tener la misma clínica. Es por eso que al inicio, por solo clínica, es casi difícil, te falta experiencia, saber si estás ante un ACV isquémico o un hemorrágico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de ver ciertos detalles. Por ejemplo, en la progresión, el hemorrágico progresa muy rápido, así textual, súper rápido y violento progresa el hemorrágico. El isquémico es un poquito más lento, pero llegado el momento tienen la misma clínica, porque miren qué áreas está tomando en el dibujito, está tomando áreas del relacionamiento, áreas 10, 11 y 12. ¿Qué va a pasar? El paciente se va a volver agresivo, agresivo y agresivo y te va a pegar, te va a bloquear en tu emergencia. Entonces, hacia atrás está ya comprimiendo en parte el área premotora, si se acuerdan, ¿no? Las áreas 6 y 8 van a estar ahorita afectadas con el pasar de los minutos, pero en ambos casos, o sea que llegado el momento, tendrán la misma clínica. Dentro del marco de los accidentes cerebrovasculares, como pueden ver, hay isquémicos, hay hemorrágicos, ¿ya? Hay isquémicos, hay hemorrágicos, entonces, pero siempre se dice que como tiene mayores factores de riesgo el isquémico, generalmente es más isquémico que hemorrágico. Para el hemorrágico, por eso el hemorrágico lo vamos a ver con TEC, porque es más que seguro que va ligado al trauma, ¿no? Más complicadito, digamos, que tener un hemorrágico, no les digo que es imposible, han visto ese paciente de la ergotamina, no era trauma, pero tenía sangrado. Entonces sí hay hemorrágicos que no tienen nada que ver con trauma, pero son raros. Isquémico generalmente es el que vamos a ver de esa manera. Ahora, esto que les muestro es el diagnóstico clínico que deberían ustedes enseñarlo justamente a todos. Los estudiantes de medicina deberían egresar sabiendo esto que se llama el score de Cincinnati, ¿ya? Le dices al paciente, como ven en el primer dibujito, que sonría, ¿ven cómo sonríe? Y en su sonrisa, literalmente se ve que un lado está caído. Un lado puede mostrártelo, o que te muestre los dientes. Entonces ya tiene un punto. La segunda, le dices que eleve las manos hacia adelante. ¿A ver? Todos podemos hacerlo eso, hasta los que tienen ACV, pero con los ojos abiertos. Le dices que cierre y va a cerrar el lado contralateral al daño del cerebro lesionado. ¿Ya? Entonces, 2 puntos. Y el tercero es que le digas a su oído, porque tiene que escucharte bien, una frase corta que tú te inventes ese dato, pero que tiene que tener esa frase eres y tiene que tener vocales. Y el paciente no va a poder pronunciar, va a balbucear, va a decir alguna cosa rara. Ah, entonces ya es 3 puntos de 3. ¿Ya? Con un punto, sabes ya que es una ACV, no te puedo garantizar cuál sea, isquémico o hemorrágico.
pero ya es una ACV, tienes que referirlo para que se le dé tratamiento. Con 2 puntos, bueno, el porcentaje, si quieren saberlo, es casi 60%. Con 2 puntos ya es casi el 80 y algo por ciento. Y con 3 puntos es por encima del 95% que tiene una ACV. Bien sencillo. Ahora, para saber justamente el origen, ¿será hemorrágico, será isquémico? Entonces hay características, como les decía, pero todas son iguales, porque la debilidad o torpeza en un lado del cuerpo lo van a tener los dos, dificultad en la visión por uno o ambos ojos lo van a tener los dos, severa cefalea no usual en el paciente lo van a tener los dos, deterioro neurológico variable lo van a tener los dos. Entonces todo lo que está ahí anotado lo van a tener los dos, tanto el hemorrágico como el isquémico. ¿Cuál es la diferencia? El que lo va a presentar más rápido va a ser siempre el hemorrágico, ¿no? Porque está sangrando, ya está comprimiendo toda esa parte cerebral. En cambio, el isquémico es como decirles, como les mostraba en este dibujito de hace rato, es un trombo, pero ¿acaso el trombo cabalito se va a trancar y va a tapar por completo la arteria? No. Poco a poco la presión lo va a ir encajando literalmente a la parte más delgadita, pero mientras tanto sigue por sus laterales del trombo, está pasando todavía sangre, ¿no? Está nutriendo, todavía está llegando oxígeno. Pues por eso es que tarda en darte clínica. Y eso es lo que dice acá, justamente. Ahora, el famoso AIT, el accidente isquémico transitorio. Miren que hasta le puedes sacar tomografía y nunca lo vas a encontrar, porque como dice ahí, el AIT dura menos de 24 horas. Entonces ahorita me está dando la cefalea y además me está fallando por el área, qué sé yo, la audición, la visión, la sensibilidad, la motricidad de alguna parte de mi cuerpo, pero solo por 24 horas. A las 24 horas cesa todo, ya nada me molesta y estoy otra vez sano. ¿Qué es lo que he tenido? Sí he tenido un accidente isquémico, pero ha sido transitorio, es un famoso AIT. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estudiarlo por completo. Tengo que hacerle electrocardiograma, tomografías y demás, ¿no? Pero quiero que se entienda de que ese trombo sigue existiendo, no es que se haya destruido, solo que por la presión se ha ido a otro lugar más delgadito. Y está todavía dándote clínica de ese lugar ahora que está isquemiando, que es otra zona más pequeñita, pero no la estás encontrando o no la estás buscando bien, pero sigue ahí la clínica. Quiero que denoten desde acá las tomografías, ya les he explicado lo primero. Lado derecho, lado izquierdo, la inversa, ¿no? Si se fijan, este de acá tiene un ACV isquémico por la cerebral media, ¿no? Se fijan, la cerebral media es la que está obstruida. Acá, este es un ACV hemorrágico, tiene sangrado, la cerebral media igual. Esto de acá, siempre que vean así líneas blancas que están dibujándote los surcos y fisuras, eso es igual a hemorragia subaracnoidea. Y por último, este dibujito de aquí, hasta la década será pues 2000, hasta el año 2015 más o menos, se llamaba zona de penumbra. Se deben de acordar cardiología, ¿no? Cuando les enseñaban infarto agudo de miocardio en el pregrado, les decían, esta es la zona de penumbra, haciendo referencia a que la parte central, como acá, es la parte muerta, esta parte isquémica, y la zona de penumbra es lo que está a su alrededor, ¿no? Así les han enseñado. Justamente por ese hecho de que todo el mundo se equivocaba, no sabían si estamos hablando de un ACV o de un infarto, es que con los años ha cambiado el nombre. Antes se llamaba zona de penumbra. Hoy en día en el cerebro, en el corazón se sigue llamando zona de penumbra. En el cerebro se llama zona de oligoemia, haciendo referencia a que es una zona de poca circulación sanguínea, oligoemia. Otro dato que quiero que se sepan, que se acuerden siempre es que todo paciente, cualquier tipo de lesión, sea isquémica o hemorrágica, siempre va a haber edema alrededor, edema cerebral, ¿ya? Segundo, por más que a veces otros no creen, pero miren acá, todo ACV hemorrágico está circunscrito por un área de isquemia, siempre, porque esa sangre no debería estar ahí. Lo está comprimiendo y está isquemiando al tejido que está circundante al sangrado, ¿ya? Y obviamente todo se está edematizando. ¿Cómo me doy cuenta que hay edema cerebral en ambos cerebros? Quiero que se acuerden algo. A partir de los 15 años, más o menos, eh, todos
las tomografías, obviamente, todos los cerebros tienen surcos y circunvoluciones, esto que están viendo en el dibujito, esos surcos y circunvoluciones. Si no logras ver, miren, aquí no se ve, todo está liso, ¿notan? No hay ni un surco. Aquí hay un hito. ¿Qué significa? Que todo lo demás está edematizado. No existe un paciente que ustedes me muestren por encima de los 15 años que no tenga surcos. No tiene surcos, yo les digo, es edema cerebral. No sé la causa, no solo me estás mostrando la tomografía, pero sí tiene edema cerebral. Hay que buscar ahora por qué tiene edema cerebral. ¿Ya? Ahora, en esas dos tomografías, es el mismo paciente, por si acaso. A ver, les voy a dar un minuto. Vean y me dice alguno de ustedes si ha visto dónde está la isquemia. ¿Cómo se han encontrado? Doc, no sé si estoy en lo correcto, pero para mi criterio está en el lado izquierdo. eh, de, si en el lado izquierdo afectando sería de la arteria cerebral media. Para que nos ubiquemos en el lado izquierdo, en la parte cerca a la parte anterior del ventrículo lateral, cerca a la parte posterior, Ventrículo lateral, más abajo, más arriba. más hacia el centro. Sí, lado izquierdo por debajo del ventrículo lateral lo ubico, Doc. Ahí, Sí, perfecto. A ver, dame tu nombre para que te ponga tu asistente. Karen Llanos, Doc. Dale, loco. Como les dije, me es difícil cambiar de pantalla con estas cosas con el Meet. Bueno, ya está. Ya Karen, ya está anotado. Bueno, entonces, pero querámoslo o no, Doc, te ha ayudado también la otra imagen, ¿no? Ahora, la imagen que ustedes van a ver es esta. Y eso es lo malo. Si no saben leer tomografías, ahí sí nos metemos en un lío grande. ¿Por qué? Porque el ACV isquémico te va a llegar así, ya con clínica. Ya está teniendo su Cincinnati de 2, de 3 puntos, pero aquí, si solo se fijan en esta imagen, este lado, si se fijan, es difícil. ¿Qué les puedo dar de consejos? Lo primero, siempre comparen este lado contra este otro lado. Y la primera idea es esa, ¿ya? Tienen que ser lo más similares. Lo segundo que quiero que se acuerden, cuando el ACV isquémico, cuando esa zona isquémica, es muy diferente cuando está muy cerca del borde que cuando está lejos del borde, ¿ya? Cuando está cerca del borde, aquí está la isquemia, si se fijan, justo donde ha dicho la doctora. ¿Y dónde se nota aquí? Porque esto es sacado a las 4 horas, miren. Ahí se isquemia. Cuando la isquemia está cerca del borde, lo empuja, ¿se dan cuenta cómo lo ha empujado? Aquí ya lo está empujando, si se fijan. A ver, fíjense bien esta zona versus esta. Hay algo que lo está empujando. Está cerrando el ventrículo lateral. Pero cuando la isquemia está más lejana del borde, lo retrae, lo jala hacia la isquemia. Entonces esto se debería haber abierto. Entonces aquí había algo raro. Compáraslo todo, más la clínica tenías que buscar. ¿Qué más te hubiera ayudado? A ver, ¿quién se acuerda? Si está aquí la isquemia, bueno, jugaremos con esto. Aquí está la isquemia. ¿Qué clínica hubieran buscado? ¿Cerca de qué áreas está? ¿Quién? De los ganglios basales, Doc. ¿Pero qué clínica? Lo malo de los ganglios basales, para que vayan pensando, es de que no te dan una clínica específica, ¿se acuerdan? Cuando han llevado un neuronato, no te dan. Eso es lo malo, ¿ya? Segundo, los ganglios basales
al no darte una clínica representativa, ¿por qué no te dan clínicas representativas? Porque son centros de conexión, ¿no? Está viniendo nervios desde la médula, ahí conectan y van hacia la corteza, entonces no te dan mucha clínica. ¿Qué es lo que más clínica te va a dar? Que les dije el otro día, son las áreas. Ahora, si ustedes recuerdan, miren hacia aquí, ¿qué área creen que está por acá? Las áreas que hemos visto el otro día, ¿se acuerdan? Área motora y premotora. Entonces busquen alteraciones que estén hacia el otro lado, hacia el contralateral. Este es el lado del hemisferio del lado izquierdo, ¿no? Tendrían que buscarme en el lado derecho del paciente, puede ser en sus extremidades superiores, inferiores, o en su misma cara, que esté ya fallando algo. ¿Por qué creen que les decimos que sonría? ¿Por qué creen que le decimos que levante las dos manos, pero que cierre los ojos? Entonces, por lógica nomás, ya estarían viendo. Como decusan, ¿no? Como cruzan el sistema nervioso central en la parte del bulbo, ¿no? Antes de llegar a la médula, entonces, por lógica, si bien aquí estoy viendo isquemia en esta zona, que diríamos frontotemporal del lado izquierdo, tendré que buscar clínica en extremidades o cara del lado derecho. Entonces, sé que cuesta acostumbrarse, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahorita que lleguemos al tratamiento, les apuesto que todos han yo también tengo familiares con ACV, pero lo que no entienden nuestra familia misma y nos riñe de a gratis, va a ser que creen ellos que porque nosotros somos médicos le vamos a salvar a todo el mundo, ¿no? Pero este paciente, si no se han dado cuenta, ¿ya? Aquí ya se denotaba que había ACV isquémico. Bueno, yo lo noté, es un paciente mío de hace años. Yo lo noté y no les diría nada, ya no puedes darle nada. Porque si yo le hubiera dado algo, esto es 2 horas después, ni siquiera es 4 horas, 2 horas después, solo por insistencia de la familia, sacamos otra, ya estaba. Si yo le daba aquí, me animaba a darle algo, ¿qué es ese algo? Puede ser el famoso RTPA, ahorita vamos a llegar a eso, o el Alteplase o el Tecneplase, van a convertir un ACV isquémico en hemorrágico, y ahí sí lo matamos. ¿Por qué? Porque literalmente es destruir el trombo, si se están dando cuenta, ¿no? El RTPA, el Tecneplase, el Alteplase, justamente hacen eso, destruyen, son fibrinolíticos, destruyen el trombo. Al destruir el trombo, de manera rápida, de manera brusca, va a entrar sangre a ese lugar, a presión si quieren, ¿no? Y lo va a terminar destruyendo ese vaso sanguíneo, porque va a sangrar. ¿Por dónde? Por lo que hemos hablado hace rato, ¿se acuerdan? Por ese lugar donde se ha isquemiado, donde estaban los vasa vasorum, los vasos que irrigan vasos. Y es por eso que eso no va a parar nunca. ¿Qué voy a tener que hacer? Operarlo de emergencia. Le vamos a abrir su cráneo, todo, pero es la cerebral media, como bien ustedes se han dado cuenta, ¿no? Como dijo Carlos hace rato, es cerebral media. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a ligar la cerebral media? Voy a matar todo ese segmento. ¿Se han dado cuenta? Es por eso que es tan importante que ustedes aprendan a tomar la decisión porque ustedes van a estar en una emergencia. Tienen que saber y a veces arriesgarse y a veces no tanto, en el sentido de decir, no, aquí yo veo algo raro. Entonces, por eso es que en algunos países, no en este, en México he visto, en Estados Unidos he visto, de que sí o sí, así como para la muerte cerebral, ¿no? Se necesita de 2 a 3 firmas, digamos yo y uno de ustedes firmamos, decimos, sí, estamos seguros de que no hay todavía isquemia o datos de isquemia, por lo cual sí podemos iniciar RTPA, alteplase o tecneplase. Entonces, lo que yo hago yo mismo en la vida real, eh, veo yo, casi estoy 100% seguro, pero por más, le pido a alguien más, o que yo le he enseñado a leer, o a alguien que sepa leer, un imagenólogo si quieren, alguien que tal vez sepa mejor que yo, pero que me diga, pero ese rato así súper violento, ¿no? No voy a esperarme media hora que me avise, no, ese rato junto conmigo tiene que estar y leer. Y decimos entre los dos, sí, no hay nada, iniciamos. ¿Por qué? Porque el RTPA, el Tecneplase y el Alteplase cuesta caro, por si quieren saberlo. El tratamiento no más, las ampolletas, más lo que te lo van a poner y hay que sacar tomografías constantes, obviamente no habrá en el sistema público ni en la seguridad social, eso hay solo en la privada. Más que tiene que estar un terapista siempre y sentado casi al lado tuyo. En el mejor de los casos, lo que he visto aquí en Cochabamba, nomás cuánto te va a salir, casi 100 y algo mil bolivianos. En Santa Cruz, en La Paz, yo he visto que casi 200.000 bolivianos.
Imagínate que fallara, imagínate que te equivocaste, imagínate que era este paciente y va a sangrar y no va a parar y se va a morir y creen que una familia no se va a enojar porque le has cobrado 200.000 bolivianos de a gratis y se ha muerto su paciente. Obvio que te va a demandar, ¿no ve? Y en la pericia, en la auditoría te van a decir, pues sí, pero si aquí se veía, ¿por qué le has dado? Por eso es que es algo bien complicado el ACV isquémico. Ahora, si me preguntan, ¿y yo qué he aprendido a hacer cuando yo era de su edad, cuando recién había egresado, cuando era residente en el mismo Viedma? Yo veía morir gente. ¿Por qué? Porque venía el residente de medicina interna o el internista y le decía a la familia, van a disculpar, pero aquí no tenemos unidad de neurocríticos, entonces ni modo que se vaya nomás, o si quieren llevarlo, me acuerdo en ese entonces solo era el belga el que funcionaba, que tenía su terapia todo el día, entonces decía, a menos que se lo lleve al belga, pero cuesta así, y nadie quería, pues, entonces, ¿qué le hacían? Le ponían una solución fisiológica, lo subían a piso y ahí todos le veíamos, no muriendo, pero sí isquemiándose todo lo que tenía que isquemiarse, y después iba a su casa con tetraplegia, paraplegia y demás, ¿no? Es por eso que eso para mí es muy criticable. Pésimo médico el que hoy en día, 2026, haga eso. ¿Por qué? La prevención primaria no la podemos hacer. De hecho, yo no soy, digamos, aquí médico que va a ir a casa por casa a decirles, por favor, cuídese, no coma sano, no se golpeen. Sería mal. Entonces, nosotros estamos formándonos para médicos de emergencia. Ah, entonces, prevención secundaria. Quiero prevenir que no se hagan lesiones secundarias. La isquemia sí, está ahí, ya, perfecto, está ahí. ¿Qué le voy a dar yo? ¿Qué le hago yo, si quieren saber cuál es el protocolo que yo uso? Yo uso una mezcla entre los protocolos gringos, mexicanos y europeos. Le doy ese rato solución de Mari, que alguna vez les dije. Le paso zinc lactato con 2 complejos, una vitamina C de 1 gramo y le voy a dar corticoides. Ideal metilprednisolona porque pasa la barrera hematoencefálica. Si no la tengo, ni modo, pues dexametasona. ¿Qué es lo que estoy generando? Disminución del proceso inflamatorio. Uno. A la par le voy a pasar solución hipertónica. Y si está con buena presión, entonces inclusive le voy a dar las dos, solución hipertónica y manitol. ¿Para qué? Para que esta lesión se quede así, así como están viendo ahí. Porque si no, va a crecer y se lo va a comer todita la cerebral media. Todito esto va a quedar negro y isquemiado. Entonces dense cuenta, ¿sí le puedo hacer algo? Sí, sin necesidad de hacer ese gasto tan grande de 200.000 bolivianos. No les digo que no lo haga. Si tiene la familia, perfecto. Si ustedes después se hacen su especialidad, son terapistas y se forman en neurocríticos, perfecto, háganlo. Pero ustedes mismos se van a dar cuenta que a veces les va a fallar. No siempre van a tener a la mano todo y no siempre se van a, tal vez en el corte mismo, el paciente se ha movido su cabeza justo en la tomografía y no va a ser una buena imagen y la vas a dudar. Entonces, consejo que les puedo dar de lo que yo manejo, yo a todo paciente que me llega con Cincinnati, aunque dio un punto, ya le inicio solución hipertónica de entrada. Y nunca me he arrepentido. ¿Por qué? Porque me ha ayudado bastante. Porque después le saco la tomografía, sea hemorrágico o sea isquémico, la hipertónica me va a resguardar. Está disminuyendo todo el edema cerebral que va a estar circundante a la lesión. ¿Ya? Ahora, ahí justamente les muestran, ¿no? Lo que les decía, desaparición de los surcos, asimetría ventricular, desplazamiento de la línea media, que son datos que me ayudan a saber que estoy ante un ACV isquémico, el famoso efecto de más. Ahora, a esto no quería llegar, ¿bien? Este es un paciente, y ahora, si se van a ver, vayan fijándose el otro lado, en la imagen que está a su lado izquierdo. Es el mismo paciente por si quieren saber, versus el derecho. Este es 8 horas después porque nadie pensó en un ACV isquémico. Típico error de principiante cuando dicen, no, eso es un paciente ancianito, seguro está su demencia, por eso no quiere hablar, no sé. Y lo dejan ahí botado al pobre viejito, era un viejito de 70 años. Nadie se dio cuenta, me acuerdo que creo que yo tomé la guardia a sus 24 horas de que ingresó el viejito, nadie lo había visto, estaba ahí echadito, con su oxígeno más, nada más, y su cara hacia un lado. Nadie le prestó atención. Yo lo veo, diagnostico súper rápido y digo, no, pues esto no es eso, esto es un ACV isquémico. Tomografía y sale esto. ACV isquémico del total del cerebro. Pero él se había hecho sacar en la privada con su familia antes de venir a la pública esta tomografía, es el mismo paciente, en la cual se denota de que según el que le has recibido,
el médico de la emergencia que lo recibió, no había nada. Todavía le han reñido, me acuerdo, la familia me dijo eso. Le habían reñido a la pobre señora, a su hija. ¿Por qué le has sacado tomografía? ¿Para qué sacas si tú no eres médico? De toda la vida. Pero ella más bien, inteligentemente, porque ella vivía en España, ¿no? Vine aquí a otro formato de sistema de salud, y ella más bien creyendo que nos ha ayudado, saca tomografía previa antes de traerlo al paciente, y le riñe, y más bien 24 horas después pasa esto. Vean cómo se ha isquemiado, todita la cerebral media se ha isquemiado. Ahora, lo que les expliqué hace rato, si bien la cerebral media se ha isquemiado por un trombo, por ese grado de compresión y de edema cerebral que hay alrededor de la zona de isquemia, que se acuerdan que les conté, ha isquemiado también la zona de la cerebral anterior y la zona de la cerebral posterior. No contento con eso, y eso quiero que les quede claro, cualquiera diría, ¿no? Es un ACV isquémico, se va a morir solo esa zona y ya. No, toda esa zona se ha edematizado y está comprimiendo hacia el otro lado, al otro hemisferio. Conclusión, si le saco una tomografía, ya no le saqué, ¿no? Porque obviamente ya falló todo y se murió. Conclusión, si le hubiéramos sacado una tomografía 4 horas después inclusive, les apuesto que ya está isquemiado los dos lados, ¿no? Pero ¿para qué ya le voy a hacer ese daño también a la familia? No le voy a decir, señora, quiero sacar una tomografía porque voy a enseñar a mis alumnos cómo se ve la isquemia de los dos lados. Pasó. Ahora, ¿dónde inició? ¿Alguien se ha dado cuenta dónde ha iniciado la isquemia? ¿Sí o no? ¿Nadie? En el lado derecho, doc. Sí, yo también sé que no, derecho, doc, tomame el papel. Dime, ¿en qué parte, pero? Como hace rato como Karen me dijo, ¿no? A ver, partamos de una idea. ¿Dónde han comenzado? En el lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. ¿Han logrado ver? Comparen por los dos lados. Hasta se van a dar cuenta que el inteligente que ha dicho que no había nada, yo he encontrado hasta una zona medio rara, y hasta yo hubiera pensado que podría también ser ese lugar, pero en realidad era el lugar otro donde ha comenzado todo. ¿Alguien? Doctor, sería en el lóbulo frontal. El lado derecho o izquierdo. El lado derecho del lóbulo frontal, doc. ¿Dónde? Ahí. Pero ese es cerebral anterior, pues. Ya, para que nunca se olviden, para que vean, justamente, ¿saben cómo me di cuenta yo cuando vi la tomografía? Miren cómo está cerrando estos surcos. Bueno, por mi mouse está un poco mal. Ahí, toda esa zona, a ver, fíjense, ahí comenzó el esquema, ¿ya? ¿Cómo me di cuenta? Miren ese surco cómo está cerrado, comparen con el surco del lado opuesto, no está cerrado, ¿no ven? Fíjense que a ese lado no hay surcos ni circunvoluciones, así tienen que darse cuenta. Ya era un efecto de masa, ya te estaba comprimiendo. Ah, o cualquiera diría, pero no hay desviación de la línea media. Sí, no hay, porque está bien lejano de la línea media. No está comprimiendo los ventrículos laterales. Yo te diría que un poquito, si se fijan. Ahí, ¿notan? Un poquito está ya comprimiendo. Entonces, son varias zonas isquémicas que han ido apareciendo subsecuentemente. Pero inclusive cuando yo le mostré esto a un residente, el residente creyó que era esto. ¿Ya? Sí, se nota de que aquí versus esto parece más oscurito a este lado, ¿no? Pero igual, quiero que se den cuenta de una cosa. Miren aquí, ese mismo surco aquí está cerrado. Se nota, ¿no? Versus este que está abierto. Pues comparen lado con contralado. Aquí ha sido varios trombitos que han debido generar. No, no, o sea, no crean que, no, es un solo trombo el que ha generado todo. Acuérdense que puede ser que tú ya tenías una patología previa, insuficiencia venosa periférica, y ha botado varios trombos hacia arriba, ¿no? Entonces, uno puede haberse trancado acá y el otro más hacia este lado. Entonces, es normal, es común encontrarlo así. Pero lo que no debe ser común es que no le hayan hecho nada. Ahora, imagínense que este paciente, ustedes lo hubieran recepcionado, lo hubieran puesto Maric para desinflamar,
y le hubieran puesto solución hipertónica. Literalmente le hubieran salvado de llegar a morir. Hubiera tenido algún grado de alteración, ¿entiendes? Ya. Entonces, les decía, tal vez hubiera tenido algún grado de deterioro por el lugar, miren, por esta zona, hubiera perdido sensibilidad del lado opuesto. Como ese es el lado derecho, entonces en el lado izquierdo hubiera tenido tal vez algún tipo de parálisis, plegia, alteración de motricidad o sensibilidad, pero hubiera estado vivo. Pero miren, llegar a un hospital, para mí es absurdo que llegues a un hospital y que te mueras. Se suponía que ahí estaban los médicos, ¿no? Pues vean lo que pasa cuando no le das nada para la prevención secundaria. Entonces, eso pasa todos los días. Acá les muestro algo que ya no tiene funcionalidad, pero para mostrarles. Hasta el 2015, ¿ya? Hasta ese libro que les pasé de la CLS, hasta ese año decían este signo, que era el mejor signo y demás, que era la calcificación de la arteria temporal, ¿ya? Y decían que cuando se calcificaba, ven ahí, ¿no? Se ve como una arteria siempre. Cuando se calcificaba era más que obvio que era un signo patognomónico de ACV isquémico. Y justo por suerte, muestran igual esa tomografía y donde ha habido ACV isquémico en ese lado, ¿no? Si me preguntan hoy en día, bueno, yo no confiaba en eso, me parecía muy rebuscado. Hoy en día, 2026, está totalmente descartado, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sí tienen calcificada la arteria temporal y no por eso, eh, perdón, la arteria cerebral media, y no por eso se tiene ACV isquémico. ¿Se entiende? Porque es de gran calibre, sería raro que porque esté calcificado no pase sangre. Entonces, ya se descartó. Se los muestro porque hay algunos libros que siguen insistiendo en ponerlo, ¿no? Pero para que ustedes sepan, ¿cuál es la calcificación de la arteria cerebral media? Ese sí. Ahora, esto es a lo que le iba, miren. Esta es la zona isquemiada. Esto sería la zona de penumbra, que ya se descartó, ya no existe. Directamente nos vamos a la zona de oligoemia, ¿ya? Por este hecho de que se equivocaban mucho cuando se hablaba y no sabía si estabas hablando de infarto o de infarto de miocardio o de ACV. Métodos diagnósticos. Por lógica, el paciente te va a llegar a la guardia y le vas a sacar TAC. Le haces pero también la parte hematológica, plaquetas, TP, ¿no? Gasometría, todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Ahora, nunca se olviden, y esto siempre se los voy a decir, si un trombo va a viajar desde tus extremidades inferiores, no es que solito se va a ir directo a tu cerebro, ¿no? Ha pasado por tu aurícula derecha, puede pasar a tus pulmones y darte TEP, puede pasar a tu corazón y darte infarto agudo de miocardio, o solamente por casualidad de la vida ha sido a tu cerebro. Es clásico error de médico que, digamos, está emprendiendo, recién está teniendo pacientes y que vea el ACV isquémico, ¿no? Y se queda con el ACV isquémico y pues se muere el paciente. ¿Y de qué se ha muerto? De un infarto agudo de miocardio. Y todos estaban a preguntar, ¿y no le has sacado el electrocardiograma? Pero es que estaba en su cerebro. ¿Cómo sabes que había un único trombo? Que les acabo de decir hace rato. Generalmente, más bien, son varios trombos. Algunos habría a tu cerebro, otros habría a tu corazón, otros habría a tu pulmón. Entonces, tienen que sacar. Si yo vengo por infarto agudo de miocardio, sáqueme TAC. Por obviedad, tienes que sacarme tomografía de mi cerebro, porque puedo tener también ACV isquémico. Si vengo por un TEP, igual sáqueme el electrocardiograma y además sáqueme tomografía. ¿Entienden? Entonces, siempre sáquenme todo. A ver, ¿cuál de ustedes se ha dado cuenta qué diagnóstico está mostrándoles en ese electrocardiograma? Está bien fácil. No logro verles, así que si se han levantado la mano, hablen nomás ya, porque no, Ah, no doctor, Dale. es un infarto de cara inferior. Derivaciones 2, 3 y ABF están con elevación del ST. Mira tu nombre. Augusto, ¿no ve? Sí, Augusto. Ya, te reconocí tu voz. Ya, D2, D3 y AB. ¿No ve? Sí. Perfecto. Dame un segundo para que te anote. Ya. Entonces, como bien ha dicho Augusto, este electrocardiograma
Esa radiografía es de un paciente con ACV isquémico, por si acaso. O sea, no es, no, me he inventado ahorita, me he sacado de internet y le he puesto ahí y le he puesto una radiografía, literalmente. Entonces se le saca la radiografía, se le saca justamente el electrocardiograma para descartar TEP, descartar infarto a un paciente con ACV. Como han visto, bueno, ya van a tener el módulo con el doctor Virués, que es un terapista de La Paz, él está cardio, y les va a enseñar todo esto, ¿no? Del electrocardiograma, que tienen que saber. No pueden no saber por qué, porque el paciente, ya siempre les digo, no va a venir solo con una patología como dice el libro, ¿no? Viene con varios. Ya para finalizar, ahora vamos a hablar del manejo. Este manejo que les voy a enseñar es un manejo de la escuela española. Es muy buena la escuela española en neurología, ¿ya? Pero por más que es buena, miren que yo la lavo bastante como en cefaleas, pero aquí es que también no está hecho para Bolivia, ¿no? Pero bueno, dice que en 60 minutos podríamos ya tener un diagnóstico claro del paciente y estar iniciando el tratamiento. Eso es lo que dice España. Pero para Bolivia eso es mucho. ¿Por qué? Tomen en cuenta algo. Si son honestos ustedes, ¿quién de ustedes vive con su abuelito, pero está 24 horas pendiente de su abuelito? Ninguno. Y es así. En Bolivia nuestra cultura es así. No lo llevamos al asilo, pero tampoco nos hacemos cargo de él. A veces viven solos. Entonces, imagínate que tú vas a visitar a tu abuelo, perdón, ahorita, 10 de la mañana, y lo encuentras botado en su cuarto. No sabes a qué hora ha pasado, ¿no ve? Porque tú no vives con él. Entonces, ¿cómo sabrías cuánto tiempo ha transcurrido desde que se puso mal? No sabríamos. ¿Entienden, no ve? Este sistema que han creado los españoles funciona para España, ni siquiera para toda España, funciona para España, para el centro, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? Para los lugares grandes, donde están en asilos, ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque como hay enfermeros, cámaras y todo, entonces sabemos a qué hora se puso mal, se cayó, se desmayó y demás. Entonces, 60 minutos no es nada. ¿Por qué les digo no es nada? Acuérdense que el cerebro, literalmente, para el ACV isquémico, esa hora dorada que nos llaman, que no es hora 60 minutos, ¿no? Haciendo referencia a cuánto tiempo tengo para darle tratamiento para esa isquemia, es de 3 horas y media, ¿ya? En algunos libros van a encontrar hasta 4 horas y media. Yo me voy de 3 horas y media. Mucho y es 4 horas y media. Ya me está descartando una hora, me está quitando una hora solo con hacer esto, que lo puedo hacer súper rápido, pero les voy a mostrar, ¿ya? Comienza, dice todo, con la fase 1, que es el triaje, haciendo el Cincinnati, ¿ya? Es lo que les había dicho hace rato. Que cierre los ojos con fuerza, que te muestre los dientes, eso ya es un punto. Que eleve las manos hacia adelante y que cierre los ojos y que caiga a un lado, otro punto. Y el que hagas hablar una frase, les decía, repite una frase, pero que tiene que tener eres y vocales. Entonces, no lo hace, otro punto. Son 3 puntos, ¿ya? Y esto es, ahora quiero que me entiendan eso. Imagínense que yo estoy en el primer nivel, en el campo, y ustedes ya están aquí en el segundo o tercer nivel. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que yo les llamo a ustedes y les digo, te estoy mandando un paciente, tiene un Cincinnati de 2, perfecto, o 1, te digo, un punto, perfecto, te lo mando. Va a tardar en venir eso lo otro, ¿no? Estamos bien alejados. No hay un hospital, digamos, que esté de acorde a lo que necesita el Valle Bajo o el Valle Alto. Pues va a llegar aquí. Ahora, ¿qué es lo malo? Que el paciente está viniendo. Y lo malo es de que el médico que está aquí, y si él no supiera también Cincinnati, ahí estamos fregados. ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo te mando con un Cincinnati, tú lo recibes aquí en el cercado, en Cochabamba, y le haces otro Cincinnati. ¿Se entiende? Pues tenemos que corroborar el grado de Cincinnati. Esta escala de Reis ya es para algo más profundo, que sí les voy a pedir a ustedes que se aprendan. ¿Por qué? Porque el Cincinnati es para primer, segundo nivel,
pero para segundo o tercer nivel es el RACE. Como podrán ver, te evalúa tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Tienen que saberlo, no pueden no saberlo, ¿ya? Entonces, de esa manera ya tenemos dos scores que tienen que saber. El Cincinnati, que es fácil, y este RACE, que es el segundo score que deben de saber. No pueden no saber, ¿ya? Y después tenemos esta otra escala. Esta sí les voy a decir que no sirve para nada, pero se los muestro para que si alguna vez les dicen, pues digan no sirve. No tiene ni pies ni cabeza. Se llama el score de Los Ángeles. Nunca sirvió. Si leen artículos al respecto, todos dicen que nunca le llegó ni siquiera al Cincinnati, y eso te pide más cosas, ¿ya? Entonces ustedes aprendan a hacer la escala de Cincinnati como el básico, y ya para profundizar el RACE, el RAS, ¿ya? Entonces, primera fase, triaje. Dice que en ese triaje tendríamos 10 minutos. Y los españoles todavía te dicen 4 horas y media, lo que les decía hace rato. Para mí yo le hago caso más a los gringos. Los gringos dicen 3 horas y media. Yo me voy a 3 horas y media. Pero veamos cómo le hacen. 10 minutos dice que le hacemos ese triage y empezamos con el ABC. ¿Ya? Y esto es un acrónimo que les puede ayudar para que nunca se olviden el Cincinnati, ¿no? Dice FAST. La F es de face, cara, porque le vas a decir, ¿no? Que sonría o que cierre los ojos. Fuerte. La A es de arm, para las extremidades superiores, que tú le digas que las eleve, pero que cierre los ojos. La S es de speech, que le digas que repita. Y la T es de time, que hace referencia al tiempo, que es súper rápido y violento. Fase 2. Dice que la fase 2 debe durar 15 minutos, pero miren lo que vamos a hacer, dicen 15 minutos. Terminamos de hacer el ABCD, que habíamos iniciado en la fase 1. Le ponemos una venoclisis, ya hasta ahí para mí está bien, ya le están canalizando, y le pasan, dice, porque puede estar deshidratado, a un cc kilogramo día. Le pongo oxígeno, dice, y le interconsulta al neurólogo. Pues les digo, esto debe servir para Europa, aquí no sirve. Miren acá, a ver, los hospitales que ustedes conocen. De los terceros niveles, el Viedma tiene un neurólogo y uno a contrato, dos, pero antes solo había uno. La Caja tiene, en mi época tenía un neurólogo, ahora me han dicho que tiene 3. Entonces, por lógica, nomás conseguir un neurólogo aquí en Cochabamba es difícil, ¿no? Ahora díganme si van a conseguir un neurólogo en la noche. Juran que van a conseguir en la noche, no va a haber. Pero en otros países, por lógica, hay pues neurólogo 24/7, ¿no? Pues vean que ahí ya nos arruinó. El neurólogo dice que va a determinar el territorio vascular afectado, haciendo esta escala del NIS, que se las voy a mostrar, pero no es necesario que la aprendan, no les voy a preguntar, pero sí, si quieren, pues lo pueden aprender. Y le van a poner NPO además y posición Fowler, ¿ya? Ahora miren, ¿dónde dice tomografía? En ningún lado. Esto es el NIS. Es bien interesante, si lo logran aprender, bueno, pues es harto, ¿no? Pues podrían, digamos, tal vez tenerlo en su celular, si quieren, ¿no? Mientras están refiriendo, le pueden estar jugándose con esto y más o menos te dice qué lugar está lesionado, ¿ya? O qué lugares están lesionados, qué área. Sin tomografía es largo. ¿Bien? Ahí termina con estas dos gráficas, con estas dos tablas. Entonces, eso es la escala de NIS, que para eso le has llamado al neurólogo, para que haga eso. Después dice, ya estábamos en 25, ¿no? 10, 15, 25. Dice que te da 15 minutos más para que le hagas tomografía. En 40 minutos tienes tomografía en mano. Con eso ya se ha muerto mi paciente. Es mucho tiempo. Les vuelvo a repetir, en Bolivia nunca funcionaría, porque no sabemos en qué momento ha pasado todo. A veces cuando le trae algún familiar, yo le digo, ¿y a qué hora ha pasado? Me dice, hace 1 hora, yo le hace 1 hora le he visto, estaba bien. Viene otro familiar y me dice, no, hace 2 horas. Al final no sabemos ni siquiera cómo creer o no creer. ¿Qué es lo que yo hago en la vida real? Veo, diagnostico ACV, no me importa si es isquémico o hemorrágico. Le inicio solución hipertónica por una vía y le mando a tomógrafo. Y en tomógrafo, ya minuto 4, 5 en el peor de los casos, ya está saliendo mi tomografía. Yo mismo he bajado al tomógrafo para filmar o para grabar o para yo ver. Entonces ya he visto, ya sé la lesión, ya sé qué tratamiento le voy a terminar de dar. Entonces, a eso tienen que acostumbrarse ustedes. Es sala de emergencias, ¿no? Tengo que hacer súper rápido.
Sí, la clínica me ayuda, pero si quiero ya iniciar un tratamiento más verídico y hasta para hablar a la familia, tengo que ver la tomografía. Pero me parece absurdo tardar aquí en Bolivia al menos 40 minutos, mucho. Y lo que va a ir pasando con el pasar de los minutos a horas va a ir isquemiándose más territorio, ¿no? Ahí les muestro, por ejemplo, la cerebral anterior, cómo se ve, una imagen cuando está isquemiada, la cerebral media y la cerebral posterior. Signos precoces de isquemia, la hipodensidad, ¿no? Cambio de color, un plomo más oscurito. Lo que les decía, dependiendo en qué parte esté, muy cercano, muy lejano al borde, empuja al borde. Ahí está arriba la hipodensidad. Y ahí para que se den cuenta. Mismo paciente, miren, ahí es agudo. Está cronificando. Pero este paciente ha recibido tratamiento. No me refiero al Alteplas, Teneplas, LTPA, sino que le hemos dado tratamiento como el que les expliqué. O sea, un tratamiento basado en solución hipertónica, manitol, y a la par de eso le hemos dado corticoide y Maric. Con eso, es algo sencillito, no cuesta mucho, pero miren, hemos logrado que ese lugar isquémico, desde que ha comenzado, se mantenga en esa zona. Entonces, por lógica, tampoco les voy a mentir, va a tener secuelas, pero no va a ser las grandes secuelas o la muerte como en ese paciente que les mostré hace rato, ¿no? Entonces sí se va a terminar de isquemiar, pero una zona bien pequeña. Versus este paciente que no ha recibido tratamiento, miren, cómo es el mismo paciente, miren, cómo ha ido muriendo. Y no va a quedar ahí, eso es a las 24 horas. Si le sacan una más a las 48 horas, vas a ver que se isquemia todito el cerebro con el que les mostré y ya está por el edema, si se fijan, ya está llegando a comprimir el lado contrario, ¿no? El lado derecho. Salió hace varios años este score que se llama, o si quieren, escala, que se llama Aspex, que te dice al referente a estas zonas, y te dice de acuerdo a esas zonas, cuántas zonas están isquemiadas, ya más o menos te da hasta como un pronóstico de qué va a pasar con ese paciente. Ahora, tratamiento. Los algoritmos españoles y mexicanos te dicen, si sospechas de un SB, este es español, por si se activas la emergencia, recepcionas al paciente, haces el ABCDE, le pides tomografía y ves si tiene una hemorragia subaracnoidea, tiene hipertensión intracraniana y un infarto cerebral. Tú ingresas a terapia, le haces tomografía, evalúas la parte neuroquirúrgica, si es necesario lo operan y ingresa a terapia. Si es tratamiento médico, lo estabilizas y de eso pasa igual a neuro. O evalúas la trombólisis, aquí es lo que está, ¿no? En la isquémico, lo que estamos leyendo hoy día. Trombólisis. ¿Será importante? ¿Servirá para algo la trombólisis para este paciente? Tú dices, sí, ya, perfecto, le pones, le inicias. Si está inestable, permanece en terapia. Si está estable, ya lo puedes pasar a salas de neuro. Ahora, cuidados respiratorios hay que tener por lógica, ¿no? Posición Fowler, semifowler, les decía, ponerle una sonda, naso, obviamente, porque se va a broncoaspirar, hay que vaciar ese estómago. Oxígeno siempre hay que ponerle y mejor si lo intuban, la verdad. Cardiológicamente hay que controlarlo, sí, porque les dije, ¿no? El electrocardiograma, mínimo, porque si ya tiene un trombo en su cerebro, puede tener también en su corazón. Hay que equilibrar la parte hidroelectrolítica. Acuérdense que también, por ejemplo, una hipernatremia o una hiponatremia te puede generar igual un deterioro cognitivo y no sabría si es por el sodio o por otra causa que está así. Cuidados posturales y prevención de úlceras de decúbito, cuidado de las vías urinarias, hipertermia, alteraciones de la temperatura. Hoy en día, el protocolo mundial dice de que cuando estás cerca de un infarto, de un TEP o de un ACV isquémico y estás solito, digamos, puedes iniciar así solo heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Y lo titulas a 0,5 miligramos kilogramo peso. Más o menos te va a salir unos 40 a 60 miligramos, ¿no? Subcutáneo.
Yo no les diría, no les recomiendo que usen heparina sódica, porque no es buena en el sentido que dura demasiado tiempo, ¿ya? Y si bien tiene su antagonista, ¿no? Tiene su antídoto, que si se te pasa la mano es ponerle sulfato de protamina, hay en Cochabamba, hay en Bolivia, pero sí es raro encontrarlo, tampoco es que hay en todas las farmacias. Entonces, no les diría como sugerencia que usen heparina. En Oxa sí. Ahora, dentro de la protección gastrointestinal, es obvio que sí les voy a decir que lo protejan la parte gastrointestinal, generalmente son ancianos, pueden darle omeprazol. Tratamiento de la hipertensión arterial. Ah, pero esto es lo que decía el otro día. Pueden darle omeprazol al inicio, pero si sabes que ya lo voy a dar de alta, por lo menos un día tiene que estar limpio de IBPs. ¿Para qué? Para que funcione lo que le vas a dar para la prevención terciaria, ¿no? Para que funcione su aspirina, para que funcione su clopidogrel y demás, ¿no? Ahora, para la hipertensión, puedes darle IECAS, puedes darle ARA2, puedes darle betabloqueantes, puedes darle también calcio antagonistas u otros vasodilatadores. Pero aquí está lo importante. ¿Cuándo das tratamiento en ACV isquémico para pacientes hipertensos? Solo en estos casos, miren. Si está la sistólica de 180 o 220, pero la diastólica está a menos de 120, no se trata, porque lo importante es ahorita el ACV isquémico. Si la sistólica está más de 220 o la diastólica está de 120 a 140, de primera mano nos conviene captopril. Ay, por si acaso, lo mueles y lo pasas por la sonda. La tabletita viene de 12,5 y de 25 viene, por si acaso. La betadol y el urapidil no hay, pero en mano lo van a buscar. En la parte de si la diastólica está más de 140, puedes darle nitroglicerina, 5 miligramos endovenoso y 1 a 4 miligramos oral endovenoso después. O el nitroprusiato, 1 a 2 miligramos. Entonces, ya tienen ahí el tratamiento que le darían si es hipertenso y con ACV isquémico. Ahora, en el caso del edema, del manejo, con medidas antiedema, sí, le voy a poner oxígeno, sí, le voy a poner en posición Fowler o semi-Fowler, pero esto es lo que quiero que se entienda. Yo me aprovecho también de la presión alta. Si está hipertenso, me conviene porque le voy a dar manitol. Le voy a dar lo que les he enseñado, 300 de carga y luego 100 cada 8, 100 cada 6. Pero a la par le puedo dar, si tiene así buena presión, además le puedo dar solución hipertónica, la que les enseñé, 70 de cloruro de sodio más 80 de fisiológico, le estoy dando una solución al 3%. Y eso le puedo pasar en 15 minutos cada 4 horas. Furosemida también le podrían pasar, pero a veces ya es mucho. Yo me voy primero con la hipertónica hasta que vea la presión, veo la buena presión, manitol más, entonces le doy los dos. Furo más ya sería mucha cosa. Hay que tomar en cuenta que hay que darle un anticonvulsivante. Fuese ACV isquémico o hemorrágico, no importara, igual va a ser convulsiones. Ya les he enseñado, ¿no? Pueden darle hidantina, pueden darle fenitoína, pero siempre a la mano tengan diazepam. Ahora, a esto quería llegar. El famoso RTPA, por años ha sido el único que teníamos como fibrinolítico. ¿Ya? La dosis es 0,9 miligramos kilogramo peso, dosis máxima 90 miligramos. Se debe administrar el 10% de la dosis en un bolo y el resto en una infusión en 60 minutos. Hemos dicho temperatura, hay que darle antiarrítmico si fuera necesario para el corazón. Y esto quería llegar, para que se ubiquen ustedes bien, porque la familia te va a decir, ya voy a gastar esos 100,000 bolivianos, perfecto, o 200,000, pero me garantiza que va a salir, que va a volver a caminar, que va a volver a correr y demás, y estarías mintiendo si le dices. Miren que el beneficio absoluto, o sea que como les acabo de decir, ¿no? Que va a volver a bailar, brincar y reír, o sea, va a ser lo mismo de siempre, apenas es en el 11 al 13% de los pacientes. Eso es nada. ¿Por qué? Porque hay un 80, casi 90% que va a quedarse igualito a lo como ahorita está, con su plegia, no va a poder hablar. Beneficios relativos, que va a mejorar en algo, pero vas a tener siempre sus secuelas 30 al 50%. Pero es carísimo, el ETPA. Ahora, ustedes me dicen, Tecniplace, Alteplace es lo último, dice la ACLS, sí, yo también he tenido la oportunidad de usarlos. Son con menos complicaciones que el ETPA, pero igual de caros o inclusive más caros.
Ahí está mejor explicado. Su dosaje, lo que les decía, 0,9 miligramos por kilogramo peso, se administra en un minuto, en un bolo que se pasa en un minuto, el 10%, el restante en 60 minutos a goteo. A la par, o sea, al mismo tiempo no le puedes dar heparina, aspirina o algún anticoagulante. ¿Por qué? Porque esto ya lo está destruyendo todo, va a sangrar, que no tienen idea si es que le está dando algo más. Y hay que sacarles tomografías, por eso también es tan caro el tratamiento. Cualquier duda ante un Glasgow o un Ford que vaya alterándose, súper rápido y violento, le tienes que sacar tac, 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 tac. Y el tratamiento para prevención terciaria, obviamente aspirina, clopidogrel serían los mejores o los más recomendados. Yo les doy los dos, por si acaso. La aspirina, si se acuerdan, los gringos dicen en el Harrison, en el Cecil, en distintos libros que dicen la aspirina 325 miligramos cada día, pero aquí no llega. Aquí llega el ácido acetil salicílico, el de Bayer, si se acuerdan, de 500 miligramos, o la aspirina de 100. Pues pueden hacer dos cosas, o le das aspirineta 3 por día, o le das aspirina 500. No hay forma de partirlo a 125, no llega. Y a la par le das clopidogrel, un comprimido cada 12 horas, por lo menos se le da 2 semanas. Yo le doy aspirina, clopidogrel, y después o le dejo con aspirina o le dejo con clopidogrel, no hay mucho lío. Pero me estoy resguardando de que no le vuelva a dar otro accidente trombótico. La torvastatina, como ustedes se acuerdan, las estatinas se dan desde hace casi unos 15 años a estos pacientes para estabilizar las membranas de estos trombos que los sigue teniendo por todo lado, ¿no? Porque de algún lado se ha soltado ese trombo grasoso. Endarectomías, la verdad, no es recomendable hoy en día. Las guías desde el 2018 hasta el 2026, si quieren saberlo, comparado a la que yo les pasé, no ha cambiado en gran cosa. Lo único que dice es que hoy en día, por la parte de esta digamos, de redes sociales y demás, deberíamos estar siempre con contacto por telemedicina. No es nada importante. Esto de la arteria cerebral media hiperdensa lo descarta. ¿Se acuerdan que les decía? Que ya no sirve. Se ha demostrado que no es un signo, como decían, patognomónico. Después, lo de la tomografía, sí. Te dice algo puntual e interesante para Latinoamérica. Dice que en 20 minutos debería estar, no en 40 como dicen los españoles. Yo les digo en 5, para mí es mejor. Tecneplasia, alteplasia se ha visto desde el 2017 hasta el 2026 ahora cuál es mejor y ninguno ha mostrado de que sea mejor que el otro. O sea, los dos son buenos en ese tenor. Los dos tienen complicaciones, los dos tienen beneficios. Cualquiera de los dos en costos igual son muy similares. Trombectomías, hoy en día ya no se va tanto por las trombectomías, es muy agresivo, es como, para que se entienda, como cuando hablábamos, ¿se acuerdan de, cómo se llama esto? Me fue la palabra. Ahorita me acuerdo. Bueno, las trombectomías, ¿por qué se han quitado? Porque es muy agresivo. Literalmente metes una guía de alambre y a la guía de alambre lo que le haces es, en la punta tiene una Fogarty, es como un globito, y vas traccionando los trombos. ¿Qué es lo malo? Que como no estás seguro a qué momento ha pasado, tú le quitas y lo mismo que es rato. Toda esa zona está delicada y la presión con la cual va a volver a pasar por ahí la sangre lo va a terminar de destruir. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las trombectomías. Ya se me viene la mente. Es como un torniquete, eso quería decirles. Es como un torniquete que está muchas horas ahí, entonces tú lo vas a liberar creyendo que es lo mejor. Claro, lo libero del trombo y es rato con fuerza va a pasar todo, pero ¿acaso has quitado todos esos detritus, contaminantes, tóxicos que se han ido quedando del otro lado del trombo? No, todo eso se va a contaminar y va contaminando todo tu cuerpo. Terapia antiplaquetaria no está bien recomendado hoy en día cuánto tiempo, pero sí, lo que sí se ha quedado en claro, como dice ahí, por lo menos los primeros 21 días, en muchos libros dice, yo les dije a ustedes, yo les doy 2 semanas, 2 semanas les doy los dos, aspirina y clopidogrel, pero ya después les suelto uno, porque sé que ni van a tomar, porque eso es el otro error de los médicos, ¿no? Yo les puedo dar a ustedes mismos 10 tabletas, pero sé que no van a tomar ni una, entonces siempre es bueno, y siempre digo, ponerse en los zapatos del paciente. Si sé que no lo va a tomar, ni yo lo tomaría 2, 3 tabletas, por lo menos una le daré, una que sí va a tomar.
Y ahí termina. Ahora sí, si tienen alguna duda, pregunta. Doctor, buen día. Ana, Tengo una pregunta, no entendí muy bien. ¿Hay casos en los que sí va a ser necesaria la trombólisis o no se debe dar en ningún caso por el bajo beneficio que tiene? no es que no sirva, o sea, como te digo, lo importante que quiero que tú te lleves, digamos, de esto es uno, de que existe el tratamiento, ¿ya? Existe, no te puedo decir, no, no existe. Sí existe el tratamiento, Doc, pero lo malo, así bien puntual también, lo malo de que sí existe el tratamiento es de que es un tratamiento bien agresivo, bien complicado de manejar y no es garantía. Como has visto, no es garantía de que después de que le des el tratamiento el paciente salga bien, Dios. Puede tener complicaciones, la mayoría de veces se muere. ¿Por qué? Porque, bueno, por ética también te lo quiero decir, o sea, muchas veces los mismos médicos dicen, no, pues 200,000 a nadie le cae mal, ¿no ve? Entonces, la mayoría se anima por el dinero. ¿Cuántas veces yo no he visto algún colega que me dice, no, mira, me voy a entrar con este paciente? Porque es una noche nomás que te vas a desvelar, ¿no? Al lado del paciente y te vas a ganar tus 100,000 bolivianos, porque los otros 100,000 va a ir a la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Por ética, muchos cometen ese error, ¿no? Que te van a decir, sí, sí, es bueno, y ya, lo metemos adentro, le hacemos, y el paciente se muere a las 24 horas, pero me he ganado mis 100,000 bolivianos. Entonces, la verdad es así, ¿para qué te voy a mentir? Pero el segundo punto es que también a veces, también no es tanto también en algunos sujetos que conozco, algunos colegas que son muy éticos y no te van a meter porque sí, es porque ellos están creyendo que sí están seguros de que no hay ningún grado de ACV. Entonces ahí está el problema. Miren, hoy en día, 2026, por más que ya tenemos tomografías de 128 cortes, no de 64 como antes, pero aún así han visto que el ACV isquémico no se ve tan bien. Entonces, si la dudas, ahí nos pegamos. Ante la duda, ya como les digo, y eso tienen que hablarlo bien. Cuando yo me meto a hacer esto de tipo de tratamientos, yo le digo a la familia, por si acaso lo estoy viendo yo, lo está viendo un imaginólogo, por más que estamos firmando aquí, que estamos a tiempo, estamos dentro de, qué sé yo, las 3 horas, 3 horas y media, y como ves en la tomografía no se ve porque eso es el otro dato, ¿no? El tiempo y la tomografía. Y les digo, aquí en la tomografía aparentemente no hay lesión y demás, nos animamos, pero también la familia tiene que responder. Porque puede ser que mientras le estoy hablando, justamente no tengo como en las radios X, ¿no? Una tomografía que esté sacando a cada ratito. Entonces no le voy a sacar una tomografía justo después de que hemos hablado, ¿no? Entonces, puede ser que justo estoy hablando, tardo 15 minutos en hablarle y en esos 15 minutos ya está trombosado, ¿no? Y ahí me he fregado yo. ¿Por qué? Porque va a sangrar por todo lado. Toda esa parte isquémica va a sangrar y no va a parar. De emergencia, y quiero que se den cuenta de esto, de emergencia entraría el neurocirujano, hasta ahí está bien, ¿no? Todos ustedes han debido ver una neurocirugía. Ya entra el neurocirujano, vas a depender de su habilidad. No es por malo, tengo N amigos neurocirujanos muy capos. Vas a, aprender, a depender de su habilidad, va a tener que abrir el cráneo bien grande. Acuérdate que le has pasado un fibrinolítico. Va a sangrar por todo lado. ¿Por qué? Porque no va a formar trombos. No va a formar, en otras palabras, no va a coagular, literalmente. Entonces va a ir sangrando cada herida que tú le hagas. A eso viene inmerso en qué parte justamente está ese trombo que ha generado el sangrado, y si está bien adentro voy a destruir bastante cerebro, ¿se dan cuenta? Entonces es una seguidilla de complicaciones que, como les digo, no sé si se animen ustedes. Yo, como les digo, a veces sí me animo cuando veo, cuando estoy seguro, ¿no? Me lo traen de una casa de reposo, ¿no? De un asilo, son 2 horas, me dicen, me asegura inclusive, ya pues 2 horas le saco tomografía, estoy yo también conforme porque no hay nada, aparentemente no hay un ACV isquémico, entonces ya le entramos, empezamos el tratamiento. Y aún así, como les vuelvo a decir, por más experiencia que tenemos, se te puede un rasgo, un datito de isquemia y ahí estamos frescos. Entonces, sí es un tratamiento, pero tiene muchas complicaciones. Así que mucho va a depender de ustedes. Cuando ustedes sean los que firman, deciden o no deciden. Ahora, lo otro que te estaba comentando del tratamiento inicial, eso sí les recomiendo a todos ustedes, sin miedo. Apenas tú te describen o tú diagnosticas ACV, no isquémico hemorágico, cualquiera sea, cualquier ACV, de entrada ponle solución hipertónica, no te vas a arrepentir, y con la solución hipertónica goteando, mandalo a tomógrafo, ¿ya?
ya han iniciado tratamiento. Y ese tratamiento, por más que ya esté isquémico, que te salga en la tomografía de isquemia, ya no te da chance de poner RTPA, Tecneplase o Alteplase, pero ya vas a poner tratamiento y no se va a isquemiar el total de la zona como les he mostrado, ¿no? Ya le estás dando tratamiento. Si a eso le sumas Maric y le sumas metilprednisolona, ¿qué capa? Literalmente tu zona de isquemia va a ser mínima, casi nada. Así va a tener calidad de vida, que es lo que queremos. Bueno, ¿alguna duda más, doctores? Doctor, una pregunta. Dale. Cuando le pides una tomografía, ¿también podrías pedirle con contraste o sin contraste? No, o sea, ¿Para este tipo de podrías. patología? Sí, en una isquémica. Ya. Mira, no pedimos con contraste porque no tendría una utilidad real ante la isquemia, ¿ya? Cuando pedimos contraste, cuando son situaciones como, por ejemplo, tumores, algún tipo de masas, ¿no?, que tenga el paciente, ante esa situación sí pido con contraste. ¿Por qué? Porque solo esos tumores o esas masas, un meningioma, por ejemplo, solo se va a ver con el contraste, no se va a ver sino más, ¿ya? Entonces, no tendría una utilidad real si le pido con contraste. Sí, de poder puedes pedirle, pero uno que va a tardar más porque sabes que tiene que comprar el contraste y demás, ¿no? Pero si me preguntas, ¿y va a mejorar la imagen? No va a mejorar. ¿Por qué? Porque ese contraste no va a ir a pintar una zona de isquemia. ¿Se entiende? No pintaría, no tendría por qué. ¿Por qué pinta al tumor? Porque si se acuerdan, el tumor está bajo este tenor de la diabrosis. ¿Qué es diabrosis? El tumor está creciendo y está tomando vasos circundantes, ¿no ve? Por eso se dice, ¿no?, que les han debido enseñar en pregrado, los tumores, el cáncer generalmente está bien irrigado. No es que esté bien irrigado, sino que como ha ido creciendo, eso se llama diabrosis, va tomando vasos que están a su alrededor. Y esos vasos, bueno, terminan irrigándolo de manera indirecta, ¿no? Entonces, es por eso de que en una tomografía de cáncer, o cuando tú sospechas cáncer, tienes que pedir contrastado. Ahora, sin contraste, por ejemplo, a veces me ha pasado a mí también, digamos, estoy sospechando un cáncer de hígado, cáncer de colon y demás, sin contraste a veces yo pido. ¿Por qué? Porque 3 de la mañana, ¿dónde voy a sacar contraste? Pero ahí es mucho, la verdad, ahí les aconsejo, si lo van a hacer como yo, literalmente tienes que saber bien anatomía, saber cómo se ve la imagen normal para ver cómo se ve la imagen anormal, porque con contraste se ve de fábula, se ve todas las manchas, todos los tumores que tiene el paciente. Sin contraste te puedes perder ahí. Ahí sí podrías fallarla y decir, no, no tiene cáncer y su hijo está lleno de cáncer, ¿no? Entonces, literalmente, ahí sí podrías meter la pata. Pero para ACV isquémico no es necesario. ¿Algo más, doctores? Nicole. Doc, tal vez no como una pregunta, pero creo que todos tenemos un poco de dificultad al momento de describir una tomografía, ni bien no las muestran, ¿no? Tal vez si eso nos podría aclarar o explicar un poco mejor, por favor. Ya, mira, las tomografías lo vamos a ir viendo justamente, hoy ha sido el primer día que vamos a ver, y vamos a ir viendo con patología. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Hoy día hemos visto puro isquemia. Lo único que tendrían que ustedes ahorita, o sea, no somos imaginólogos, y eso quiero que lo tengan muy en claro ustedes también, porque es legal, ¿no? No somos imaginólogos, yo tampoco soy imaginólogo, ¿no? Pero lo que sí, no puedes no saber leer lo básico. Entonces, ¿qué tienes que poner? Por ejemplo, de una ACV isquémico, lo que tienes que poner es en qué áreas está. Entonces, y es lo mismo que voy a pedirles en su examen, más bien me has preguntado. Por ejemplo, si está tomando la cerebral media, perfecto. Lo que yo te voy a pedir que pongas en tu examen es esa descripción. Lo primero, partiendo del hemisferio, ¿no? Entonces tú me dices que es una lesión isquémica que se encuentra en el hemisferio del lado derecho. Perfecto, ya tengo el lado. Después de eso me tienes que decir más o menos en qué lóbulos crees tú que se encuentra. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital o en todos ellos. Tercera cosa que tienes que aprender a decir en isquemia. Si estás viendo que la línea media, o sea, como han visto, ¿no?, que en esa imagen que les mostraba cuando está todo muerto el cerebro, si la línea media está desviada hacia el lado contralateral. Y por último, en isquemia, me hablas de los ventrículos laterales. Tú dices si los ventrículos laterales están cerrados o están abiertos, o sea, normal.
En isquemia es lo único que vamos a decir, nada más. No nos metemos a más cosas. En hemorragia, el lunes es donde les voy a mostrar bastantes tomografías para que vayan bien. Pero ojo, consejo ya de amigo, miren, no es muy loable, no es muy razonable que quieran describir bien las radiografías y tomografías, ¿ya? ¿Por qué? Porque legalmente te vas a meter en un lío y no son imagenólogos. ¿Qué hago yo en las radiografías, si quieren saber? Sale la radiografía, ¿no?, de un trauma. Entonces yo pongo en mi nota, ¿no?, en la evolución pongo, se visualiza aparentemente una fractura. Por más que estoy viendo que está ahí la fractura, ¿no? Se ve hasta en 3D si quieres. Pero yo digo, se visualiza aparentemente. ¿Por qué? Porque si yo afirmo, literalmente, te van a decir, pero usted no es imagenólogo. Si pasa algo, sí, ahí sí es punitivo, como les digo siempre, ¿no? Es ilegal. Yo no puedo afirmar. ¿Por qué? Porque no soy imagenólogo. Sí puedo dar diagnósticos, soy especialista, me da el tenor de poder dar diagnósticos, pero no a ese grado, inclusive de decirles tamaño, ¿no? Por ejemplo, alguna vez a algún colega le ha pasado eso, ¿no? Ha puesto las dimensiones, ¿no? Muy capo, había aprendido ecografía y demás, le hace una ecografía de vías biliares y todo aquello, y le pone diámetros, le pone el colédoco, diámetro de tantos, el páncreas, la cabeza, así. Él ha creído que estaba haciendo lo mejor, ¿no? Para, o sea, digamos, el mejor médico. Al día siguiente, paciente pide su alta, pide su informe. ¿Por qué? Porque no tenía nada de lo que él había dicho. Y cuando ven, pero si él es médico, no era, o sea, no es imagenólogo en todo caso. Entonces, ahí sí, acuérdense que hay una acápite en el Código Penal de aquí de Bolivia que dice textualmente el uso indebido de un título. Entonces, yo no puedo decir que soy imagenólogo, no lo soy, pero sí puedo describir la lesión. Eso sí me permite. No con centímetros, milímetros y demás, pero puedo describir. Se evidencia una masa isquémica a nivel del hemisferio del lado derecho que aparentemente toma los lóbulos frontal, parietal y temporal, con desviación de la línea media hacia el lado contralateral y aparentemente se ven los ventrículos laterales totalmente cerrados. Terminó. No he dicho de qué tamaño es, no he dicho datos que lo daría un imagenólogo como tal. ¿Ya? Lisbeth. Doctor, en algún momento de la exposición usted mencionó que habían sacado a un paciente y habían usado manitol. ¿En qué momento del tratamiento se puede administrar el manitol? Buena pregunta. No me acuerdo si era tu grupo o el otro, pero bueno, era uno de los dos grupos que les había comentado la anterior vez, ¿se acuerdan? Un punto de corte para, por ejemplo, sedarlos e intubarlos, yo les decía, yo no uso la intubación asistida por fármacos, yo uso una sola droga, entonces, o uso diazepam o uso midazolam, y les decía que los mexicanos me habían enseñado esta presión, 110-70. Si 110-70 está para arriba, para intubarlos yo uso midazolam, de 2.5 en 2.5 y lo intubo. O si está de 110-70 para abajo, uso diazepam, y eso de 5 en 5 hasta 25 igual, y lo intubo. Y ese mismo juego me lo enseñaron los mismos mexicanos para usar el manitol. Si tu paciente está con presión de 110-70 para abajo, jamás en la vida le pongas manitol, lo vas a matar, se va a choquear. Pero si está con 110-70 o más, puedes darle manitol. Inclusive yo le doy los dos, le doy manitol y solución hipertónica. Por eso les decía, hay cosas buenas que te traen los mismos ancianos o los hipertensos, ¿no? Está con presión buena, está con presión alta, y a eso pues me da chance de usar las dos drogas o el manitol. Entonces aprovechenlo. Ahora lo que yo hago, como les decía, le doy solución hipertónica por un lado y